amores, de nuevos amores, por favor. Por favor. ¿Qué tal ese viaje gris con Miguel? Comencemos por ahí. Creo que estuvo Comencemos muy por los gris. rosaditos. El viaje estuvo muy gris. ¿Muy gris? No creo. Estuvo súper lindo. Gris. Súper lindo. Yo creo que Gris, Miguel por le favor. puso colores a ese gris. Exacto. Comenta, Gris. Probablemente. Hola, Meli. Hola, ¿qué Saludos. más? Gris, comenta qué tal el viaje. No, la verdad que la pasamos súper chévere. Fuimos a una isla. ¿Hubo besito? ¿Hubo besito? Lo van a ver en el besito? video. No, ¡Hubo vestido! ¿Hubo o no hubo besito? Afírmalo, Hay Miguel, y tú. rumores de que Afírmalo, hubo afírmalo. vestido. Miguel, ¿hubo besito o no hubo besito? a ver en el video. A ver. Todavía no se sabe. No se sabe. Ah, ¿no lo vas a confirmar? No, hasta que se Bueno, vea no en nos el video. contestes, Miguel. Cuéntanos Es sorpresa. a qué sabe la boca de Gris, nada más. Que la cogiste como el Durano. Tienes que De cogerla tus como el clases Durano, aprendí. sí, así es el Sin beso. miseria, obvio, tan. Bueno, no me entonces beses como el Durano. estamos bien por esa relación, estamos bien, ¿no? Así que un aplauso por esa relación, que vaya en auge. Impresionante. Gris, tú eres una persona segura de sí mismo, así que no tienes que tener Para miedo de nada. nada. Sabemos que mañana viene una persona que va a poner a temblar la casa de las mujeres como la de No nosotros. creo, Vamos no a ver creo. cómo el corazón No, de Miguel porque- se decide, porque ya es Miguel- algo de entenderlo también a Miguel, Miguel. tan Yo- sencillo Pero como creo que esto, Miguel ya está porque decidido. un clavo no saca otro clavo, pero sí lo afloja. O lo hunde más. Muy bien. Eres claro esa frase. La aplica bastante. No hagamos Gris. Creemos que Miguel ya sabe lo que quiere. Gris, no, la intención no es hacerte sentir mal, sino que te Gracias a prepares. Dios. Si vuelve o no vuelve Andreina, creo que yo ya le platiqué mis sentimientos a Miguel. Él ya lo sabe. También sabe que dije que quería seguir conociéndolo más. Me parece un chico muy lindo y creo que la decisión la tiene él. Bueno, él también en parte me había dicho que ya estaba seguro de lo que quería y también que me quería seguir conociendo. Yo igual le pregunté que si vendría ella, que qué pasaría. Él me dijo que ya lo de ellos había pasado y que ellos iban a seguir teniendo una linda amistad. Hay muchos cobardes, pero no digo quién. Hablas con gente a mis espaldas. Te lo he dicho de frente, güey. Solamente porque te sientes intocable según tú, güey. Deja de hablarle mal de mí a las mujeres. Austin, por los momentos no tiene ninguna oportunidad. Todos los días se para frente a una cámara a pedirle al poder del amor que por favor se la devuelvan. ¡Devuélvanselo! Eres tan difícil de entender. ¿Qué? Que en honor a ella, porque ella tiene un poder de ver las cosas todas bien. Mi corazón no quiere admitir lo que mi mente ya sabe. Cuando conoces a alguien, ¿ha sido más así? Tan agresiva conmigo, ¿no? Al igual que tú, que cuando te hablo con tus caritas y respondes con caritas, yo también te voy a responder así. Cuiden a sus maridos. ¡Ay, llegó Andreina! ¿Tú te consideras ex de Miguel? ¿Te pones un abrazo? Sí, puede haber un abrazo. No sé si tus disculpas son verdaderas porque yo pienso que las acciones hablan por ti mismo. Todo el mundo hablaba mal de ella. Me cansé de competir y de que no vieran realmente la gran mujer que soy. No me parece justo que le hayan hecho daño tanto a Alejandro. Quiero que Mariela regrese. Por favor, envíenme a casa. Mucho gusto, chicos. Me retiro del programa. Ha sido descalificada. Llegó, rompió la regla a un límite que ya no se puede realmente rescatar. ¡Una notibomba! No, eso es una notibomba. Mi relación, ustedes saben que después de los 3 años que viví con Austin, nuestra relación ha terminado. Déjenme terminar, infelices. Nuestra relación ha terminado, no eres tú, soy yo.
Así ¿En me serio lo dijo, estás no eres terminando, tú, Austin? soy No yo. llores, no llores. Me Meli, ¿te dijo, vas a rendir? mereces a alguien mejor. Meli, te vas a rendir. ¿Te vas a No, rendir? yo no me rendí, vas a a mí me rindieron. Mira, el ¿Te vas a implicado te rendir? está diciendo te vas a Obvio. rendir. ¿Quién será el afortunado ahora? Ya me rendí porque la contrincante que llegamos a un acuerdo monetario donde ella me pagó para que me quitara del medio y pues ustedes saben que Con la plata baila el Hey, mono. Melissa, siempre Con la vamos a ser plata amigos, baila que el sepas. mono. Acabas de tener un hombro siempre y si quieres hablar o Melissa, cualquier cosa, acabas de acá voy a estar yo. anunciar El que cariño ya no no se vas. pierde. Ya no vas más con Austin, Malisa. el efecto Elizabeth. Malisa. Ya tengo el efecto Elizabeth, o sea, no me dio, igual estoy en la misma posición de ella. Por otro lado tenemos a Sebastián. Cuéntanos, Sebastián, ¿cómo va ese camino de León sin hacerse sentir, acechando a su presa? No, realmente tengo claro que debo ir paso a paso, pero seguro. Porque si no se te van. Sin dormirte, amigo. Yo creo que deberías de No, parar estoy de tranquilo, caminar. Realmente yo pienso que el amor a veces no se busca tanto, sino que te encuentra. A las mujeres no les gusta el descanso, tienes que estar despierto todo el tiempo. Hoy tú hablas. ¿Y cómo tú sabes tanto de eso? Yo estaba el primer viernes así, yo estaba acostadito y viene Renier y me dice, wow, no sé, digo, ¿qué cosa? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es que hay veces que no se le entiende al más porque habla despacio. y ¿Pero así. qué digo? ¿Qué digo? Ecuador, yo me lo reservo. ¿Qué? ¿Pero qué cosa? ¿Cómo es? Ecuador, eso es un chile. ¿Qué? ¿A qué hora era? ¿Qué hora era de casualidad? Me quiero alejar. ¿Qué? ¿Qué? Digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Se veía como con cara de tragedia o qué? No sé, Chile es difícil. Yo digo, ¿qué pasó, men? ¿Qué piensas hacer? What the fuck for what? Viene y dice así, ya no doy. Te estás rindiendo. Le dijiste, te dijo. Me lo reservo. Sí. Entonces pasaron creo que unas 4 horas. 4 Yo horas. me fui al mall, regresé y ahora viene el de acá y así. Ecuador, ¿tú puedes hablar un ratito conmigo? Claro, brother. O También sea, el otro. no me digas, se pusieron de acuerdo para Brother. los mismos problemas incluso. Viene acá y me dice así. Ecuador, yo sé que tú me molestas con los apodos que tú me pones. Yo te acepto murciélago Él blanco. te dijo, mira chico, ven acá. Entonces yo vengo y le digo, ¿pero qué pasa? Que al grano, anda al grano. Pero lo que pasa, Ecuador, es que yo no sé qué hacer con esta chica. Digo, ¿qué pasa? Y tú no le dijiste como que pichea. No, espera, es que yo Chilea, primero, chilea. cuando escucho. Habla más alto. ahora sí. Y viene y dice, sí, Ecuador, es que lo que pasa es que Chile es difícil, es una mujer difícil. Digo, y yo acabé de escuchar eso de Rinier. Entonces yo vengo, ¿y qué vas a hacer? Yo creo que ya no doy más. Digo, ¿que también te vas a rendir? ¿En serio? Y el man me dice así, ¿por qué dices también? Ahí sí le confesé, lo que pasa es que Renier también se va a rendir. Oh, interesante. Entonces yo según dije, no, Ecuador. Yo te hice un comentario, pero no te lo firmé. Yo no te la firmé tampoco. Ahora lo van a negar. Lo No estoy negando. No, Yo no estoy negando nada. La diferencia es que hay un presente de escribir el nuevo capítulo. Él no ha terminado el de él. ¿Me entiendes? Ah, ¿tú ya empezaste un nuevo capítulo? Claro, loco. Sí, man, Renier. Viene la frase de la semana, te saca un zapato y te pone No me refiero a eso. No me refiero a eso. Ah, no es así. No me refiero a eso. A ver, tiene palabra, amigo, porque la cámara aquí está para Mira. todos. Mira, ya. Entonces, cuando estás leyendo un libro así y el libro se siente aburrido. pues, Así es, así. No. El libro se lee así. Ok. Estás leyendo el libro, estás muy concentrado leyendo el libro, estás concentrado leyendo el libro, pero de momento no te gusta esa línea. Y dices, no, voy a borrar esto y voy a empezar a escribir algo más interesante. ¿Estás diciendo o Ahora insinuando anda, que el no, libro, sí en que este habla. caso que refieres a Shirley, es aburrida? Él lo que está tratando de insinuar es de que Renier va a soltarse y va a ser una nueva persona que nunca se atrevió a ser. ¿O vas a solo para escribir sí. líneas nuevas en ese libro? Exacto. No va a refiere a sus propios libros. Ya hablamos de la cizaña. Historia. Miguel, Miguel, vete, habla. ¿y ese payaso? Habla, Jorge, habla. ¿Y ese payaso? Quise traer un poquito de alegría y felicidad a la casa. Ah, Dejen que hable, Jorge. Te quedó lindo, güey, te quedó lindo. ¿Verdad? Tiene un Infantil- flow único. Infantil, pero lindo, güey. Quiero ver.
Muestren, a ver. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué dice ahí? La respuesta es el amor. No, que viva Diego. ¿En sí es un detalle para alguien o es algo que...? Yo no veo que tenga Es ningún para nombre. alguien especial. La respuesta es el amor. Yo creo que sí. No, Diego dice, el amor es la Sí, respuesta. ¿verdad? Por un lado, Madre, como Es que hasta pareces Pero por infantil y otro- maduro. la madre. Y cobarde. pero ahora. Aprieta. Bueno, chicos, Yo no no veo saben. mi Lo nombre. bueno es Si que dijera hay mi un nombre te lo integrante creyera, pero en no la- tiene en la las familia. agallas. Parece porque perro. piensas que es contigo. No, no te digo. Si tuviera las agallas, ¿Por qué ese es tu piensas que nombre. es contigo? Deja los traumas. Déjame ya. verlo. ¿De qué hablas, infantil? La respuesta es el amor. Míralo bien, míralo bien. Míralo bien. La respuesta es el amor. El amor es la respuesta. Ah, Ok, madre, yo empieza la siento pelea. que Empieza la se pelea. prendió eso y yo Quitaron también. el sí. Idiotas. Queríamos ver la pelea. Literal. La respuesta es el amor. Yo el no amor había es la caído en respuesta. cuenta. No es Diego. Es diferente porque lo dice La barbita, Sí. el man es más tupidita, no es Diego. Sí, yo no ¿Las tengo, gafas? yo no ¿Las tengo mi gafas? gota, sí, mis gafas son negras. Son Esas negras son y- cuadradas. Azules. y son cuadradas, no es Diego, no es No, Diego. ya nos cortaron. Aquí las piolitas aquí son rojas, las de él son negras, no es Diego, mijo. Yo creo que no, pero es porque ese aquí. Ya. Son puras cosas infantiles, man. De verdad. Sí, güey. Pero no te puedes molestar si no eres tú. No dice mi nombre, güey. Por eso, no te puedes molestar. Así como yo Y puedo si le decir, ponemos tu nombre hay tampoco muchos cobardes, pero no digo quién. Un de cobardes, hipócritas, falsos. Bueno, lo reduzco a uno. No digo quién, pero hay un cobarde miserable aquí. Bueno, ¿Quién? ¿Quién? Ya, di, pues, Una ya. rata miserable. Pero dilo. ¿A que tú no lo dices? Me lo reservo en No, este si tú lo has momento. dicho de frente. Yo se lo he dicho de frente. Pero No, ¿quién? de frente Dice no, ahora, de de frente. frente. Mira, Te lo he dicho de frente, papi. Mira, ya te lo estoy diciendo. pero esperen. Eres un maldito, eres un cobarde, güey. Eres un cobarde miserable. Hablas con gente a mis espaldas. No, te lo he dicho de frente, eres un cobarde, güey. Te lo he Dime dicho. todo lo que quieras. Sigue Cobarde con tu trauma. miserable, Ya güey. se lo dijo, ya se puede faltar. Ya te lo dijo. Dale, déjalo. Bueno, solo ustedes saben de sus problemas y si siguen hincando, Ya se lo van a terminar reventados porque por un lado tiene razón Miguel Y no por niegues otro que lado- te lo he dicho de frente, Bro, varias la gente a mis veces. espaldas. Yo no hablo a espaldas, compadre, lo digo de frente, te lo he dicho varias Síguelo veces de negando, frente. síguelo negando. Tiempo, te lo he dicho un montón de veces de frente, güey. Eres Bueno, un no cobarde. le escribas a nadie para hablar mal de mí. ¿Qué? No le escribas a nadie para Te hablar lo digo mal a de ti mí. primero a la cara, perro. No, pero le escribes a la gente para hablar mal de mí. Mira, escucha, no, Si tienes un problema, güey, dímelo a la cara. Tranquilo, cálmate. Cobarde. Ah, tranquilo, Dieguito. No, déjenlo quieto, él es su propia persona y si él quiere hacer Ajá. algo que lo haga, no lo aguanten. Ya. Cuánta cobardía, falsedad, hipocresía. Vamos a hacer el monumento a Don Dai. Y Venga. te lo dije de frente, perro. 24/7 para ti, para cuando quieras. Vente, perro. Échale guatí. 24/7. Sí, el sea, si amor para es las la 3 de la respuesta. mañana ¿Me se podría va bien. repetir la pregunta? Porque ya ¿Ves que que habían ya dicho está? iguales. Mira, ve, aquí tiene un dichito, ve. Si el Nada amor más es la un cobarde respuesta, infantil actúa así. Podría repetir Te lo la he dicho de pregunta. frente, güey. Solamente porque te sientes intocable según tú, güey. Dale gracias a Dios que no estamos en otro lado, güey. Mira, Un monumento. Vengan acá, Jorge. espérate que todavía estás en foco allá. espérate. Deja para que relajar un poco Pero la cosa. queremos Queremos relajar la cosa, venga. brindar. No brindar. Un aliento, un nuevo aliento. Que no se nos enamore Don Dai. Mira, nuestro querido y venerado Divino Dai. Divino Dai, llévanos por el camino del amor, por el camino de la realidad. Querido Duendai, querido Divino Dai. No, es que lo estamos perdiendo. No te nos enamores. No te enamores. No Dondai, te enamores. Oye, Dondai, no te enamores. Dondai, no te enamores. Jala. Hay que dejar ofrenda. Si me enamoro, que dejo de hacer chistes o que Y tiro. por supuesto no puede faltar el infalible. Juan Cala. Una. Juan Cala. Que Dondai no Ponle pasito de agua. Ponle pasito de agua. Juan Calacalacule, que Dondai no se... So, mi gente, no me voy a enamorar así de fácil, no lo voy a dejar. Pero déjenme abrirme de la manada. Es que Dondai. Dejen abrirme de la manada. Yo ya me hice de mujer. Si es que entienda algo, Déjenme, mira, déjenme. mira esto, Dondai, es una cara tierna, Era inocente. el chico de antes. Ya déjenme abrir de la manada. Ya Este no va a volver, Dondai. ya no seré el tigre que ustedes querían. ¿Para quién es? Para Alejandro. No la abro, solo voy a hacer que la leo, pero no la voy a leer. Alejandro, maldito infeliz. No.
No hiciste nada para detenerme. Tú ni tenías que ir conmigo, ya no tienes nada Te que hacer deseo lo aquí. peor. Espero que nunca jamás en la vida encuentres el amor. Siento que Si es no soy yo, no Blancanieves, el nadie. príncipe Y que y te la voten madre. pronto porque si no eres para mí, no eres para nadie. Atentamente, Mariela. ¿Se imagina que María le escribiera eso? Yo Nunca. sé. No me lo imagino diciendo eso. Claro, no. María le diría, ay, esta chica, qué chistosa que es, qué graciosa. Estuviera riéndose. ¿Quién sabe qué dirá? ¿Qué dirá María? Ahora, o sea, Ah, ahora ya ya no te nadie- interesa o ya entonces ir nadie por di- Alejandro porque ya no Obvio tienes porque relación ¿pa' que qué se romper. llama? O ya Si nadie Mariela dijo no está. muchacho. Mentiras, pero sí lo puedo llamar a un cuarto rojo y decirle, Aconsejarlo. pobrecito, si quieres puedes llorar aquí, chiquito. Malisa. El retorno de Malisa. Malisa. A veces Melisa, a veces Malisa, a veces la tóxica. No, siempre tóxica. Siempre tóxica. Siempre tóxica, nunca intóxica. El que vaya a estar conmigo ya sabe cómo es. Eres un cobarde, falso, hipócrita. Te lo vuelvo a decir la carita. Así te lo he dicho varias semanas atrás. Para que digas y actúes de esa forma tan infantil. Infantil. Sí, sí, es inmaduro. Sumamente inmaduro. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Tú exiges respeto, tú no respetas. Tú no me Empieza tú a respetaste. respetar. Tú no me respetaste. Empieza tú a respetar y yo te respeto. Yo te respetaba, te consideraba un buen amigo la primera semana. No, bro. Te consideraba así. Te metes conmigo No me metí diciendo cosas que yo no dije. ¿Con qué me metí contigo? Ya sabes lo que dije en la gala. Eso no lo dije, bro. Ni siquiera me acuerdo ni Luego lo dije. usaste un pretexto. Relájate. Usaste un pretexto que luego dices, es algo que escuché. Fue un rumor. No Utilizaste fue un rumor. Fue algo que vi también. Brother, si tú no quieres creer que aquí lo hicimos para ayudarte, no lo creas. No lo hicieron para Te lo dije ayudarme, ese día. pues. Si tú, el día que hablamos, tú dices amistad, el día que fuimos a tomar una cerveza, Sí. que hablamos de cara a cara, te dije algo. Si de verdad tú crees que la relación es real, hazlo, confírmalo y después yo te ayudo a traerla. Que ahí viniste tú confabulado acá a cogerme un odio a mí, un trauma de que yo te voté a Caroline. Al fin y al cabo, y te lo voy a decir por última vez. Tú puedes decirme hipócrita y todo lo que tú quieras decirme. ¿Sí? Yo la voté, si la voté fue porque quise. Ok. Ya tienes que superarlo. Cuando Sí. votaron a Andreina, yo no andaba peleando con nadie ni preguntando Ajá. quién votó por ella. Entonces ya para el trauma, Ajá. bájale. Si quieres que te respete, aprende a respetarme tú a mí. A mí me dices un montón de cosas frente a la cámara, me quieres estar faltando el Y te respeto. las Y yo digo en la siempre. cara principalmente. Bueno, ¿y por qué le andas escribiendo a otras chicas para hablar mal de mí? ¿A qué chica? ¿Por qué cada persona que se arregla conmigo de la casa de los hombres vas con un trauma a decirle, hey, ¿por qué te arreglaste con él? ¿Se te olvidó el pasado? ¿Qué? ¿Cuál es tu trauma conmigo? Que dijo cosas que supuestamente yo dije que no dije. ¿Y qué te asegura a ti que yo las dije? Muéstrame. Yo lo dije ese día en el programa. Sí, lo dije entonces. Muéstrenme el video. Si yo lo dije, te digo, ok, tal vez no son las palabras que eran, pero sé que no lo dije. Y si no lo dije, no tienes por qué seguir con el trauma. Y si lo dijera, igual. ¿Cuánto pupú nos has hablado tú de mí, brother? ¿Qué estás haciendo aquí papeles de que yo te ataco a ti? Yo no te ataco. ¿Qué fue lo que dio indicio a eso? Lo que tú dijiste, güey. No, Porque hasta ahí fue yo lo te de Caroline, respetaba, fue la güey. salida de Caroline. Desde que salió fue- Caroline, aquí me fue estaba el voto, atacando, güey, no fue el atacando, voto. atacando, Fue que tú atacando. dijiste algo que yo no dije, güey, referente a eso. Bueno, y Mentiste, si hablas las carnal. cosas de frente, ¿por qué no viniste y me hablaste como yo te hablé cuando tomamos la cerveza? Ya que va a hablar Miguel, el Pacífico de la casa. Tengo una pregunta. ¿Y hay algo que se puede hacer para solucionar, como para que vos ya no tengas ese dolor porque él habló Claro, porque mal de una cantidad de porque el cosas? fin de esta conversación es que lleguen Claro. a algo, ¿no? Claro, es que lleguen a un acuerdo, por eso están separados. Yo te acabo de decir, lo que bro, yo sea. no me tengo que llevar bien contigo. La verdad me da igual. Si tú O sea, me si respetas, quieren, yo no te se respeto. respeten, Si tú pero quieres tengan tirarte educación comentarios y uno estarme por el pinchando y otro, pinchando o y pinchando, no se no te toquen, quejes cuando yo responda. Educación. No te quejes cuando yo responda, porque si no me respetas, yo no te voy a respetar Mira, güey. tampoco. Vamos a hacer esto. Viejo, no se respeten, tengan Ya. educación. Oye, yo creo que se deben de dar Esto una de disculpa, caballero. nada Una más. disculpa entre ambos para que ya esto quede, se dan la mano y ya. Mira. ¿Qué hace fuercitas? No, espérame. Vamos a hacer esto, güey. Esto ya pasó, güey. Hiciste tu payasada infantil. Yo ya no te va a faltar respeto como dices tú. No voy a hablar de ti. Tú no me hables, güey. Nos vemos aquí, no hablamos tú y yo. Así de fácil, güey. Así de fácil, así de fácil. Pero donde me entere que hablas de mí, güey, atenta a las consecuencias, compadre. Sí, Yo lo mismo. mando con... No, entonces escribir a las chicas. ¿Tú crees que me vas a intimidar, güey? Yo no, Ni te, en yo no pedo tengo ni nunca en la interés de vida me intimidarte, me vas a das igual, intimidar, bro. güey. Me da igual. Mira, estás pidiendo pases y mira cómo te exalta. No, estoy aclarando. Bájale dos ya. Quiere No llevarte me bien, vas quiere a llevarte decir bien. qué hacer, Yo güey. te digo No lo que a me mí me vas da a la decir qué gana hacer, decir. güey. Te digo lo que me da la gana decir. Para mí sigue siendo un güey. Bueno, síguelo pensando. Yo pienso que tú eres un fantasma aquí que no sirves para nada. Y bueno, ¿qué Yo podemos hacer? pienso lo mismo Tengo que de ti, aguantarte güey. igual. Falso, un falso. Ni podemos Sí, decírselo falso, entre dos uno porque miserable. usted de verdad lo está ¿Sabes tomando. qué me causa gracia? ¿Qué? Que yo pensaba que mantenías lo de Caroline porque de verdad te gustaba y querías traerla de regreso, pero eso es lo único que te mantiene aquí en el programa. Y por eso lo sigues haciendo. ¿Le quieres tirar los perros a Gris? ¿Le quieres tirar los perros a Carla? No. ¡Acéptalo en cámara! No. ¡Acéptalo! No, güey. Ten los huevos, no seas hipócrita, ¿Quién me llamó acéptalo. primero? Brother, la escribiste a ella desde el primer día para hablarle ¿Quién mal me de mí. llamó primero? Hermano, ya, para con las mentiras. ¿Quieres ¿Cuál? hablar con uno es mentiroso
no sé que no es hipócrita. Acepta tú tus cosas. No hay necesidad de que hables mal de un hombre para levantarte una mujer. Deja de hablarle mal de mí a las mujeres. Deja de hablarle mal de mí a las mujeres. Si las quieres levantar, levántalas por ti, no por mí. Como pana, como amigo, siempre me ha dado... O sea, es como que en los días que he estado baja, Diego llega con la palabra precisa en el momento preciso y es como, pum, Pero es que ya vimos me de que los trae hombres a- saben dar consejos y no tomarlos. Eso ya lo sabemos. Todos. Son buenos para ¿Por qué lo aconsejar. dices, amiga? ¿Será que lo dices por alguien más? No o tires sea, la piedra y escondas la mano. No, o sea, en general, o sea, los hombres vienen y te dan buenos consejos, pero ellos no los toman para Porque ellos. que yo sepa, solo hay 2 consejeros en esa casa. ¿Quién es el otro? No sé. Ignórala, por favor. Roberto está hablando ahorita. Es Alberto, mi amor. ¡Ay, Alberto! Roberto está en la otra Roberto, casa. Dios mío. Se quedó con la boca abierta. de Sí, escuchar. él está boquiabierto porque él no puede creer que tú seas así, Eli. No, mentira. Alberto dice, ¿qué dices? Yo creo que al final sí voy a yo escuchar también, que yo me también habla. opino exactamente lo mismo, pero Elizabeth es la loca. Efecto Elizabeth. El efecto Elizabeth. Para cerrar esto, güey. Asimilando ya. todavía. Perdonar a alguien que no se Y- disculpa es valentía, güey. Es valentía. Te perdono, güey. No te metas conmigo, no me Tú no metas te metas contigo. conmigo. Perfecto. tranquilo. Ya está claro. Nadie se va a meter con el uno y con el otro. Perfecto. Pero siento un apretón en el... No, esto es normal, esto es normal, güey, esto es normal. Eso está pasando Había ahí. mucha tensión. Como que Nada más eso, güey. Te perdono por todo, güey. Yo Listo. también te perdono Ya, a ti le paso y te lo digo en página a eso. serio. Yo no tengo nada que hacer haciendo estas cosas. Estas cosas a mí me dan pereza. Lo hice porque me cayó la semana pasada. Si no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Punto. Nadie se Listo. mete con ninguno. Ok, cambio de roomie por Miguel y Diego. No, ya no hay cambio de roomie, pero Qué bueno. vamos a pasar página de esto, güey. No, para que limen sus perezas. Cada quien a su distancia, Para yo güey. limar mis perezas. Yo creo que el conflicto del globo sí era necesario. ¿Sabes por qué? Porque en realidad él habla de hipocresía y de cobardía. Y si uno no quiere ser hipócrita y no quiere ser cobarde, no debe hablar a las espaldas de una persona. Y yo me enteré muchas cosas que le estaba diciendo a mi espalda y en redes sociales de mí, tirando cizañas hacia mí. Y yo dije, ¿sabes? Voy a pincharlo. Le traje un globo disfrazado de él, de payaso, que es lo que pensaba que le estaba haciendo. Y pues gracias a Dios creo que tuvimos esa confrontación, tuvimos esa conversación luego donde pudimos los dos llegar a un acuerdo en que si él me respeta, yo también lo voy a respetar a él. Y creo que así podemos llevar la fiesta en paz. A ver, que dice que si Austin llega queriendo ya poner las cosas serias y pues acelerar el proceso, Qué buena pregunta. si tú lo aceptarías. ¡Qué Si buena dejarías a pregunta! Dondai. Dice. Es Alberto, una cosa Dale, de locos. va el micrófono. Ese es Alberto. No. ¿No? Porque Ajá. yo le di la oportunidad, entonces ahorita estoy con alguien más. Yo se lo dije a él, no directamente, pero obviamente al darle la oportunidad a alguien más, al darle la oportunidad a alguien más, se la voy a dar al 100. Ya si esa persona con la que estoy intentando ahorita no da el 100, pues, ok, podría ser, No seas darle chismoso, la Alberto, oportunidad. no seas Pero chismoso. si esta persona está haciendo todo bien, ni modo. O sea, que bueno. Y si ya la si persona- esa persona le va mal, pues ni modo. Obviamente le doy la Ah. oportunidad a la persona con la que... Oh, bueno. Ah, o sea, si tú notibomba. dices que si Notibomba, si Dondai mete la pata, Austin puede volver a entrar en el Ah, juego. claro, si mete la pata, sí. Notibomba. Austin No tiene... creo que lo haga, pero- Austin, por los momentos, no tiene ninguna Nunca digas oportunidad. nunca, ñaña. Si Dondai falla, Austin sí podría tener una oportunidad. Así es. Ahora fue juego y quitar. Que se metió la pulsera, güey. Sí. Ok, ya, voy. Ya. Dale, güey. ¿Quieres agua? Gracias. ¿Son cuántos minutos? Lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Así que tómense su tiempo, relájense. reconciliación entre Miguel Adelante. y Diego. Y Cualquier esa cosa, llave. cualquier cosa pegan un gritico. Estás aprendiendo mucho de Dondai. ¿Ah? Estás aprendiendo No, mucho de marica, los es que trucos este de soy yo con Orrea, sino que últimamente está apagado. Interesante. Bueno, yo sé que ya hablamos. Te voy a hablar ya sin calentar la situación. Te soy sincero. Yo cuando saqué a Caroline no lo hice nunca con ninguna mala intención. Nunca he hecho nada por querer hacerte daño a ti ni por querer hacerle daño a ella. En realidad lo que yo te conté fue lo que yo sí vi. No quiero entrar en detalle porque vamos a volver a traer cosas de afuera del Ajá. programa. Sí, te escucho todo. Pero fue algo que yo sí vi. Y por eso te lo comuniqué el día siguiente después de la votación. Te dije, bro, te quiero hablar con sinceridad, te invité a una Ajá. cerveza, te dije, hablemos, te conté todo y te dije, te estoy contando algo con toda la confianza porque te estoy tratando de ayudar. Ya, si tú quieres confirmarlo o no, no me metas a mí en el problema.
Luego eso pasó lo de la fiesta, que me metiste a mí el problema, que estaba Caroline, que me vinieron a hablar. Yo te dije, bro, pero si te dije algo que no lo dijeras, ¿por qué me metes a mí en problema? Porque, ¿qué pasaba? Cuando ella se enterara, iba a saber quién fue la persona que me dijo a mí todo. Es que, ¿puedo hablar, güey? A ella no hay por qué meterla en esto, güey, porque realmente no es eso en sí, güey. Lo que a mí me molestó fue lo que te comenté, que me enteré por una fuente muy confiable, que no es ella, güey. Ella no me lo dijo nunca. Que tú fuiste y dijiste que supuestamente yo llegué con los chicos y les dije no la volteen a ver ni la hablen porque es mía, cosa que nunca dije, güey. Bro, y a lo que voy, Ajá. yo ni siquiera recuerdo que tú hayas dicho eso. Por eso en la gala te dije, bro, lo que yo me acuerdo que tú mencionaste fue que le dijiste a Renier, como que "Hey, yo sé que vamos a competir por ella, que tú no eres competencia para mí, pero que sea justa, que sea limpia, no sé qué". No, nunca le dije no eres competencia, le dije, güey, yo le dije... No, como que él era guapo, musculoso. Yo le dije a Renier de que, güey, seas tú, sea yo, al que sea limpio. me da gusto que sea limpio. Y esa es la historia que yo recuerdo y que yo sabía. Por eso cuando me viste en la gala me dejaste como que, como que ¿cuándo? Y cuando Vanessa me respondió también me quedé como que, o sea, si en realidad sí lo dije, como te digo, o sea, me gustaría verlo para recordar cuando lo dije. Si lo dije, te dije ese día. Si en verdad lo dije, disculpa porque la idea que yo tenía en la cabeza fue otra. Lo que yo había escuchado era otra cosa y no tengo por qué ponerme a decir eso si en verdad, como te digo. Yo nunca quise como que ella en realidad se fuera como para hacerte una maldad y te lo dije al día siguiente y siempre he sido claro contigo en eso de que te dije, bro, yo sé que yo voté por ella, si tú de verdad confirmas que ese amor de ustedes es real, entonces dime y yo te doy todo mi apoyo, si tengo que hacerlo en redes sociales, donde sea, te doy todo mi apoyo para traerla de regreso. Y te lo dije el primer día y desde ahí que te dije eso yo pensé que sí íbamos a hacer ese plan. Y luego de eso empecé a notar una actitud contra mí como si tuvieras una tirria conmigo por algo que yo me quedaba como que, pero bro, yo sé, voté por Caroline, pero ¿qué tanto más te hice como para que a mí me atacaras? Tenías algo con Jorge primero y ya hasta Jorge se te olvidó de la cabeza. Después con Don Day al principio le dijiste que te parecía súper hipócrita, lo que sea. Cuando te dijo lo del voto también lo soltaste y fue como que Miguel. Y yo me quedaba como que, bro. Don Day nunca es hipócrita, güey. Yo le dije al vato, gracias, güey, porque tuviste la... No, dijiste. Ajá. Nunca dije que me... Yo al vato, ahí ese mismo rato le dije, güey, gracias porque fuiste sincero. Y le di la mano, le dije, tú eres leal, güey. Eso fue en ese ratito y nunca hablé mal de Don Day, güey. Reitero, güey, todo este pedo no es por eso, por el voto, güey. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y a ella la sacamos de la ecuación porque tampoco tiene nada que ver, güey. Ya no me dijo nada a mí, güey. El detalle fue que de una fuente muy fiable que no es ella. Ella nunca me dijo nada. Me dijeron que tú dijiste eso y si es como que, damn, bro, ¿en qué momento? Y si ese era el tema en realidad, y ya tú habías hablado conmigo cuando nos tomamos la cerveza, ¿por qué no me dijiste, Miguel, me acaban de contar que tú dijiste eso? Carolyn ya fue. Ya, él no ha podido entender eso, ya se lo dijimos mucho. Él sigue enamorado. A mí me llegaron chismes que todos los días se para frente a una cámara a pedirle al poder del amor que por favor se la devuelva. ¡Devuélvanselo! ¡Devuélvanselo! ¡Háganle el favor! ¿En serio? No. ¿Verdad? Sí, a mí Pásame me el bol de dijeron. fruta, por favor. Dice que sí, que lo ha pedido varias veces. ¿Sí? Sí. No una, Varias. ni dos, tampoco tres, y mucho menos cuatro. ¡Por fin! ¡Que vengan acá! Las puertas abiertas. Ha llegado la hora de saber qué decía ese libro. Dale con confianza. ¿Ya para qué puertas abiertas? Ya no diría. Bueno, el punto, retomando. Ese es un tema que no me incumbe, güey. Yo jamás me metí por eso, güey. Por lo de madre, la madre. El asunto fue ese, güey. ¿Nos dejas platicando, güey? Por favor. En mi maleta adentro. New Balance gris. Ajá, Bueno, retomando. Lo de Andrés y Ajá, Manuel. eso es un tema que a mí no me interesa, güey. Yo jamás me puse bravo por eso, güey. No me incumbe, yo no me meto en lo que no me incumbe. El punto es ese, que lo que te mencioné al principio, de lo que tú dijiste que yo no dije. A mí me sonsacó porque me quedé, güey, ¿en qué punto? Porque ni siquiera yo jamás externé esas palabras, güey. Nunca en la vida, y yo te lo digo y nunca. lo reconozco. Yo jamás te escuché a ti decir eso. Por eso te digo, me parece raro que te hayan dicho que yo dije eso porque yo tenía otra historia, que fue la que tú en realidad sí dijiste. Por eso te digo como que... ¿Cuál que dije, güey? De que te parecía que tenían que tener una competencia justa, que fuera él o fueran tú tenían que tener una competencia. O sea, yo sí sé que te le acercaste a hablar. Sí. Y eso sí te lo digo. Y sí lo he conversado porque sabíamos todos los hombres que había pasado eso. Sí. Pero ya, o sea, que yo recuerdo que yo te había dicho, dije, no, que Diego dijo que nadie se le acerque. No, porque nunca lo escuché de ti. Ajá. O sea, me hubieses preguntado. Me hubiese dicho, Miguel, hey, me contaron esto. ¿Es verdad o no es verdad? Así como tú dices que dices las cosas de frente. ¿Es verdad o no es verdad esto? Y te lo digo, puedes aplicarme la misma. Con las cosas que escucho ahorita, pude haber ido a decirte, Diego,
¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué te pasa? Pero es que ya llegué a un punto donde yo estaba como que, bro, o sea, ¿ya de qué sirve intentar? O sea, como que ya... Ella... Es que no quiero que crean que crean Exacto, no, la es que mira, atención. ella es bien dulce, ella es bien, ¿cómo se dice? Comprensiva. Bueno, a mi punto de vista, Andreina es muy... entiende mucho las cosas, no se deja llevar por lo que dicen, te conoce. Bueno. Y por cómo sos vos, si sos así como con todas nosotras, con ella, ya vas a estar tranquila. No, yo no sé. No se ve inmadura en realidad, o sea, ella se ve de que... No sé, yo la veo tranquila. La verdad que yo siento que no va a haber riña contigo. Yo siento lo mismo porque de mi parte, para Espero que nada. con nadie. Sí, ojalá. De mi parte, ninguna... No hay ningún problema, no voy a estar como que... Ahí, como que esos hipotes siento que a veces meten la atención de que... Claro, es que van a meterlo. Eso sí. Pero no, o sea, para nada, yo no me voy a sentir así como que incómodo o algo para nada. También creo que al contrario, que a mí no me gustaría que ella se sienta incómoda. Créeme que eso no me gustaría porque tampoco no me gustaría estar en su posición. Haber tenido yo algo con alguien y luego regresar y saber que esa persona ya está se lo con alguien más. Con alguien más. O sea que ahorita me comentaste algo, güey, que no, la neta ni escuché bien, güey, del motivo por el que sigo aquí, que le quiero tirar el pedo a Gris y a Carla y la madre. ¿De dónde salen esas versiones? Porque te lo digo así, cuando te preguntaron en la gala por Gris, yo estaba al lado tuyo y yo esperaba que tú dijeras, dije, no, sí, también me atrae o lo que fuera. Y tú dijiste, no, en realidad no, como que solo para conocer y esto y lo otro. Y fue como que yo sí sabía otras cosas que ya tú le decías, otras cosas que has dicho incluso frente a cámara. Y era como que, brother, o sea, y ahí sí te lo digo, es como cuando tú dices que ya tenías la rasquiña de las cosas que he escuchado antes. Yo tenía la rasquiña de haber escuchado que hablabas mal de mí, de lo de redes sociales y todo. Y fue como que, brother, ¿cómo tú le lanzas, o sea, en mi país se dice tirar los perros, cómo tú le coqueteas o le tiras los perros a una chica? Me dices a mí que yo no tengo huevos para aceptar las cosas, pero cuando te preguntan por la chica lo niegas. Y entonces estoy seguro que, o sea, en mi cabeza yo decía, estoy seguro que lo estás negando, porque claro, estás con la otra cosa de que Caroline, que vuelva Caroline, que vuelva Caroline, y fue como que, bro, me dices a mí que no tengo huevos y no lo dices tú. Y de ahí incluso cuando pasó que siguió la gala, yo te escuché cuando te me acercaste y me dijiste, bro, la llamada no fue nada personal, fue algo casual de amigos. Y yo te dije, no, tranquilo, no me molesta. Chécate, te voy a explicar cómo empezó este pedo, güey. Yo no la busqué como tal, güey. Todo el pedo empezó así. Al segundo día que ella llegó, no sé si vino con Melissa o con quién, no me acuerdo. ¿Por qué no hacer algo más inteligente? ¿Qué? Nosotros no podemos quedarnos aquí, nosotros también tenemos derecho a ir a las puertas abiertas. ¿Por qué no lo conversamos frente a ella? Vamos, güey. No nos podemos perder las puertas abiertas, pero no tenemos tiempo para ir donde las mujeres nunca. Se me olvidó algo, no sé. Gracias por hacer feliz a Mariela. Mariela estuvo muy feliz. Sí. Gracias Bien. por... Sí, la hiciste muy feliz. Lo hicimos bien entonces, lo hicimos bien. Sí. Ahora Y seguir haciéndolo bien. Ahora seguir haciéndolo bien y esto es para ti. Siento que acá hay mucho power dentro. ¡Qué saludo de entrada! ¿No? Ya hoy le estaba contando a los chicos que el saludo cuando nos cruzamos con ustedes al principio era distinto, porque faltó ese buenos días, muchachos, cuando encendieron el televisor. Y era así. Hace mucha falta, en el camerino hacía falta. Me hace falta. Estos días durmiendo sola en el cuarto han sido duros, en verdad. Me levanto y es como... Mariela era la que me levantaba y siempre que me levantaba Mariela estaba rezando el rosario. Entonces, sí es impresionante cómo yo decía en este programa no solo podemos encontrar el amor, sino encontrar el amor en distintas amigos, maneras. Claro, amigos. en la casa de las chicas también, ¿entendés? Sí, yo me llevo a Mariela conmigo en el corazón, así que créeme que siento su ausencia, pero sé que está más presente con nosotros que nunca. Sí, ¿no? Por lo menos en ese detallito la vas a llevar siempre contigo. Esto. Sí. Está buenísimo. Me dijo que se acuerda de tu carita el día que yo te di la pulsera para Andrés y que tú pensabas que era para ti. Entonces me dijo, yo me acuerdo de la carita de él ese día. Y yo quería ir a comprarle una pulsera al Gran Bazar, pero no, obviamente no sabía lo que iba a pasar y no alcanzó. Entonces tenía esto. Bien, hasta me luce. Tu corazoncito para que se lo cuides. Te estoy viendo. Llego conmigo. Te estoy viendo. Ay, no, te lo puse al revés. Ay, no. Déjame ponértelo bien. Me siento Vanessa poniendo los pins. Ya después voy a hacer... Y espero que cuando se casen, yo ser la madrina, obviamente, de bodas,
que me pongan un vestido bello. Que elijan un buen color, ¿no? Elijan un buen color, no vaya a ser uno pálido que no me quede bien. No me gustan los rosados. Se lo voy a decir eso, como para que ya lo Por tengan en favor. cuenta. Verde desde o ya. azul, gracias. Desde ya, Son claro. mis colores favoritos. Eso. Bueno, voy a leer a ver qué dice. Y la Josefina. Alejandro José Petronilo, gracias por tu tiempo, tu esfuerzo, tus risas. Nerviosas, cierto, ahí la pegó. Me ponía re nerviosa ella siempre. Gracias por tu paciencia, gracias por ser vos en un mundo tan distraído. Gracias por estar. La única razón por la que nos vamos es para reencontrarnos de nuevo. Y una palabra que no entiendo, John algo. Es el autor de esa frase. ¿Me lo cuidas? Mariela Josefina. ¿Por qué todo lo hace bien esa chica? No sé, es verdad, todo lo hace bien, la verdad. ¿Qué será? Gracias por Y tienes una amiga. el detalle. Para cuando lo necesites, ya sabes. Sí, lo voy a necesitar. Mucho. Eres tan difícil de entender. ¿Qué he hecho? Pues dime. He tratado desde el día cero prácticamente a tratar de descifrarte. No he podido. Hasta ahora, ¿qué entiendes de mí? Entiendo de ti que eres una persona ¿Qué que impresión tienes tienes de mí? un escudo. Boom. Ahora mismo tienes un escudo. No sé si has pasado algo en tu vida, qué sé yo. Pero es como si tú tuvieras un escudo. Si tú escribes un libro, yo te escribo 80 libros. Todo un tomo. Es un escudo, entonces es súper difícil entenderte porque estaba conociéndote de una manera y entonces como que, no sé, no supe nunca cómo llegar hacia ti, jamás adentro de ti, ¿me entiendes? Bien difícil, bien difícil. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Y eso qué? ¿Qué te hace pensar? Me hace pensar que, no sé si es que eres así o es que quizás no hice las cosas de la manera que debía hacerlo. No hiciste las cosas como debes hacerlas, creo. Llores, muchacha. Sí, no. Llores. Yo dije que Está bien que llores. que en honor a ella, porque ella tiene un poder de ver las cosas todas bien, ¿verdad? O sea, de ver incluso algo malo y encontrarle la cosa buena a eso. Y dije que en honor a ella iba a hacer ese ejercicio también, tipo de encontrarle la vuelta buena a todo esto, ¿no? Sí. Hubo vecino. Ya hubo vecino con... Nunca te voy a dejar. Él es el consolador. Mira, ¿hubo El vecino amigo o no consolador. hubo vecino? Ya hubo vecino, parece que sí. Son muchas cosas las que tienes que aclarar. Como el del durazno. Para nuestro público. La verdad que... ¿Tantoras o no? Va a salir un reportaje donde ustedes van a ver la realidad de las cosas. Fue algo muy difícil. No, me estás diciendo. Yo quiero saber algo, mi querida Gris. La respuesta de Yo quiero saber algo, mi querida Gris. Estas gafas son de Miguel, ¿verdad? Sí. Yo quiero saber, ¿él te las dio antes o después del beso? Es que, No, mira, ¿cómo? supuestamente, es que mira, pero mira, pero es que yo creo que Miguel le había hecho ese detalle también a Andreina. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué? Bueno, los fanáticos van a poner esas dos fotos, de seguro. Eso quiere decir, estás queriendo La foto decir que las mismas gafas... hay No. Eso quiere decir que sí dedica las mismas canciones. No hay derecho de autor aquí, están repartiendo los mismos regalos, misma estrategia, puedes decir. No, mentira. No hay break. Yo ahí puedo hablar por mi amigo Miguel. Miguel ha sido autóctono contigo. Exacto. No, Miguel ha sido otras genuino. cosas No, que estamos se ha dado la relajando vida, así es la vida. No te Primero ha fue cantado. Andreina. No, Miguel, no Cuando quiero que tú me llegaste, cante. él estaba solo. Eso no pasa nada, mira, Miguel, exacto, Miguel, esa como Miguel, una Yo versión. te puedo decir que ha sido Pero igual bastante Andreina genuino. va a venir a quitar. Porque así somos en la vida real, huevón. En la vida real todos hablamos a la vez. Todos hablamos a la vez. Pero te puedo decir que Miguel es bastante genuino y sus regalos son exclusivos. Ah, Así que en vez de dedicarte la misma canción con el mismo nombre, le va a cambiar el Eso nombre y está te dedica claro. la Mira, canción. regalos con mira, guitarra. esto es sencillo. La intención es la que primera cuenta. versión fue versión reggaetón, ella le sacó versión en salsa. Además, Todo es tan intenso semana tras semana y en una semana puede pasar todo. En una semana uno se puede ir, entonces es lo único seguro que tenemos. De semana en semana uno puede ser la villana o el villano hoy y la próxima semana puede cambiar. Eso me parece que es impresionante. O sea, las percepciones para con la gente de la casa cambian en sube y baja. No dan esas reconciliaciones aquí.
Tú sabes que sí, lo mejor de las peleas es cuando se reconcilian. Es bonito. También ahí está el peligro, pero sí. Obvio. En serio. No, yo sí soy súper enojada. O sea, a mí mi mamá literal, sí soy súper enojada. Entiendo. Sí, es un problema. Pero Nada, no se entiende nada. ya ni ganas de intervenir, pero bueno. Eso son los ¿Y chicos. tú qué hablas? Que tú no hablas tampoco. Tú sí hablas. Nunca dices nada. Qué sincera, discúlpame por mi sinceridad, sí soy. Sí digo. Pero cuando tengo que. Pues igual yo, cuando tengo que, hablo. Yo no quería venir, pero me trajeron. Ay, ya andan esposados. Buena ¿Y gorra. ustedes qué? Yo, ay, estamos uniformados de gorras. ¡Wow! Ve, contame lo de los reinos. Sebastián. Estúpido Casi tan románticos como nosotros dos, ¿eh? ¿Por qué se combinan? O sea, ¿por qué se ponen de acuerdo para venir Fue sin vestidos? querer. A mí no me gusta el negro, pero... Hola, Andrea. Pero estamos ahí. Me gusta tu look. Ay, es cierto, fue sin Ya está querer. mejor ya. El resto del día. Mejor aura ahí. Estamos Porque felices, tenía sonríe esposa. falso. Cuando tuvieron un pequeño... Estamos bien felices. ¿Pelea? No, la pelea no. Discusión. Pelea de Qué besos. aburrido. La discusión que ya Pelea de está... besos. De hecho, venimos a hablar contigo, Andrea. ¿Por qué? Venga, suban. Por tus problemas Sí. conmigo y con él. Te metiste con uno, te metes con el Tenemos otro. indiferencias Y contigo. te voy a traer también tu globito. ¿Con quién me metí yo? Con nosotros dos. Ah, ya yo estaba puesta para Te el problema. metiste. Por un lado, por lo que yo siento, como que mi corazón no quiere admitir lo que mi mente ya sabe. Y por ese lado como que no sé, si me dejo llevar por lo bonito, que por el momento, por todo eso, como que voy a seguir en lo Entonces mismo. seamos realistas, para eso me llamaste. Tú Por eso, mismo por dijiste, eso. la realidad. Deje así. Si hay cosas que a usted definitivamente no le gustan y usted siente que se está traicionando como persona, porque es que traicionar a los demás, pero es que traicionarse a uno mismo, parce, eso es muy difícil. Eso es muy difícil de llevar, o sea, eso es heavy. Y uno tiene que estar tranquilo. Y uno tiene que estar con una persona que le dé seguridad. Pero uno todo el tiempo pensando, ¿será que le gustó? ¿Será que no le gustó? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que ya dije algo que le molestó? O sea, ¿cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? No, o sea, eso no es sano. Uno tiene que estar con una persona que le dé seguridad, que usted se sienta seguro, o sea, que usted diga, marica, sí, así hayan miles alrededor, usted siempre esté seguro, porque es que nuevas personas van a venir y nuevas cosas van a suceder y X y Y, pero que uno diga, estoy seguro con esa persona. Cuando conoces a alguien, ¿ha sido más así? Tan agresiva conmigo, ¿no? Al igual que tú, que cuando te hablo con tus caritas y respondes con caritas, yo también te voy a responder así. Cuiden a sus maridos. ¡Ay, llegó Andreina! ¿Tú te consideras ex de Miguel? ¿Te pones un abrazo? Sí, puede haber un abrazo. No sé si tus disculpas son verdaderas porque yo pienso que las acciones hablan por ti mismo. Todo el mundo hablaba mal de ella. Me cansé de competir y de que no vieran realmente la gran mujer que soy. No me parece justo que le hayan hecho daño tanto a Alejandro. Quiero que Mariela regrese. Por favor, envíenme a casa. Mucho gusto, chicos. Me retiro del programa. Ha sido descalificada. Llegó, rompió la regla a un límite que ya no se puede realmente rescatar. Tú llegaste un día, al siguiente fuiste a la casa de los vatos. Con Melissa, creo. No sé con quién fuiste, con alguien. Estábamos platicando en la jardinera. No me acuerdo quién lanzó esa pregunta. Y yo estaba en lo mío, por otro lado.
te preguntaron a quién vas a invitar al cuarto rojo. Y me dijiste tú. Yo volteé como que qué pedo, güey. Yo no estoy ni en la conversación, güey. Pero qué chilo, güey. Para mí eso era como por decir, estar fregando, bromeando entre nosotros porque estaba el chiste de aquí, allá, lo otro. Y yo, igual, inclusive, cuando lo de Don Dai, yo le dije, te voy a citar a vos, acá, allá. Y todo el mundo cree que iba a citar a Austin y fue al que no cité. O sea, para mí es como que estar molestando aquí para crear la duda o la incertidumbre de a quién voy a citar. O sea, no es de tomarte las cosas tan personal, por decirlo así. Ajá, si a eso vas. A lo que voy. No, este va acá. Vamos Ok, el día que estuvimos platicando allá, Ajá. en el columpio. Ajá, acá. Estuvimos platicando súper bien, todo relax. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo te dije que quería venirme ya para... Te dije, vamos allá a estar con los chicos porque ellos estaban cantando. ¿Qué hiciste vos? ¿Cuándo? Ese día. Pasó esto, mira. Antes de que me dijeras que nos fuéramos, me dijiste, me gustan tus anillos. Dame la mano, Miguel. Si no te incomoda. No. No puedo hacer mucho movimiento porque, bueno, con esta, voy a simular esto. Me agarraste la mano así, luego me acariciaste la mano, yo quise zafar mi mano, me la enganchaste un rato. Está en cámaras, está en cámaras. Es que a lo mejor, por eso te dije, cuando te mandé el audio, te dije, no sé si sea tu personalidad que seas muy física o yo lo estoy malinterpretando. Lo Eso, estás malinterpretando. ajá, eso yo te lo puse en los audios. Te pregunté, total, me tuviste la mano así y yo así la quise zafar. Y fue como que, güey, qué pedo. Está bien. Quisiera ver ese video de producción. por Sí, favor. está. Bueno, el punto es, ya te los voy a quitar, güey. Dale, si puedes. No. Yo recuerdo, yo te dije, enseñá. Ay, qué bonito, este me encanta. O sea, no Ajá, lo veo pero- nada que esté pero es dándolo que- a entender otra cosa. Ya Ajá. muy cosa tuya si vos malinterpretás mis actos. Ajá. Inclusive, por eso yo me quedé súper sorprendida cuando Ajá. me dijiste ahí cuando estuvimos platicando. Ujú. Que por eso estuvimos platicando todo tranquilo. Yo te dije, vámonos para que vayamos a ver esos hipotes. Y vos me jalaste. Sentate. No te jalé. Esta en los videos, por favor, pongan No, los videos. contacto físico no hubo que te jalé, no hubo contacto Te físico dije- que pongan los videos. Te dije, vamos, te digo. Y vos me Ajá. dijiste, no, espérate. Y me hiciste, y yo me senté. No te jalé nunca. Bueno, ya. Te llamé esa noche para aclararte sobre... Pero es que No, te, estoy te- escuchando te la estás, historia. te estás brincando un día. No, Hubo otro no, día. bueno, ok, vos Ajá. vas a volver a eso, pero quiero aclarar No, que la es llamada fue... Hay un día que te estás brincando antes de la llamada. ¿Qué día? El que yo vine Ok, para acá. contalo. Ajá, el que yo volví a la casa el siguiente día. Tú estabas sentada acá en esta sala, donde está la cocina. Ujú. Yo llegué y te saludé y me quedé platicando contigo un ratito. Y fue una pregunta que me hiciste así, ¡paz! Así, la aventaste así, casi que directa. Creo que nada más fue, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la chingada? Y me preguntaste esto, ¿quién te gusta? Y el hecho que te haya preguntado quién te gusta, que te da a entender alguna cosa más de eso, No, porque fue- ahorita fui donde Austin y les Ajá. estuve haciendo una entrevista a todos y era Ajá. como que, contame, ¿te gusta la chica nueva? O sea, Ajá. yo soy así, pregunta directo, me encanta ser realista, Ajá. me encanta hablar directo, pues ya no andar con rodeos. Así Ujú. soy. Siento que me utilizaste o me estás utilizando como un juego para molestarlo a él. ¿Y siempre ha sido así? O sea, como que... No, antes era mucho más demostrativa, expresiva. No, me refiero que cuando conoces a alguien ha sido más así. Así como lenta. Sí, te tomas el tiempo. O sea, No, antes no era así. ¿cómo han sido tus relaciones, por ejemplo? No, antes no era así. No te digo que era más expresiva. Era súper más cariñosa. Pero bueno, si te gustaba un man, ya, y lo intentabas con No, el man. tampoco, pues. O sea, siempre he estado, bueno, nunca voy atrás de alguien. Por más que me guste. O sea, tiene que ser... Ni tantito, o sea, como que... No, pues, o sea, de hecho le coqueteo, ahí le doy una indirecta que me gusta. ¿Cómo son las coqueteas? Ya, Yo pues. quiero saber. Qué espeso. Pero no es que vaya y Qué le diga, espeso. no diga que no voy y le digo directamente me gustas. O sea, no. Si me da entrada, ya el coqueteo es mutuo, ¿no? Pero si no, me hago la loca y lo ignoro hasta el final. Ya. ¿Y a ti qué te gusta bailar? Salsa, ¿La salsa te gusta? me encanta. Colombiana, puertorriqueña, Cualquier salsa. cualquier tipo de salsa. Salsita romántica. Salsa sensual. Salsa Esa es la romántica, que llaman timba. como salsa de alcoba. Pues así ¿De le dicen, alcoba? es que así le dicen en mi país, o bueno, lo he escuchado ese término, que es como esa salsita romántica
No sé, pone tu idilio. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Eso, como algo así. Más Ya, me sí la he destruye escuchado. la incertidumbre que estoy pasando. Ese tipo de salsita. Salsa lenta. Yo tengo una pregunta. Pero es para ti, no es para él. Me tapo los oídos. No, mira, en realidad es una pregunta y ya que aquí todos vamos a ser directos y claros no, te lo pregunto por curiosidad. Cuando tú te refieres a que lo que él cambió de tu decisión fue que él te decía que quería conocerte más, ¿tú querías conocerlo más en el sentido también ese? ¿O era como amigo? Porque a mí todo el tiempo me decías como que a él lo veías como amigo, a Sebastián también, y que habías tomado una decisión prácticamente, y ahora él dice esto y es como que... ¿Qué es el contexto real de la conversación o qué? Porque, no sé, Miguel, te voy a decir algo. Créeme que si yo me hubiera decidido por seguir conociendo a Diego, yo se lo hubiera dicho a él, o te lo hubiera dicho a vos, o se lo hubiera dicho a Sebastián o a Vane. O inclusive ese día yo no me hubiera comportado como me comporté con vos ese día que dice Diego de que nos vio ahí todos ahí agarrados de la mano o lo que sea. Pero la verdad que, como te digo, si él fuera influido en todo eso, no te hubiera seguido conociendo específicamente a vos. Porque hasta Sebastián vio el cambio en mí, él también. Entonces no sé por qué tenés tantas dudas con eso. No, no es duda, nada más estoy preguntando por lo que él acaba de decir, que tú dijiste, o sea, lo que tú acabas de decir es, si tú no Pero me sí, dicho me gustaría conocerte, o sea, nos estamos conociendo como una amistad. No, sí, pero por eso yo no estoy preguntando tampoco, nada más quería salir de la duda, preguntarte. Bueno, pero creo que tus dudas ya las has aclarado con hechos y no con palabras. Estoy dispuesta a pagar el precio. ¿Te gusta? Sí, me Coge una. Escojo una. Coge una. Esta. Ah, es que son varias. Ok. ¿Por dónde está él? Por aquí. Ah, pensé que era una sola en todas. Me la devuelves en otro momento. Te la presto. Me la solamente. presto. Prestada solamente. ¿Te queda bien? Obvio. Combina con vos. Combina con mi personalidad. En otro momento te la quito. Ni creas que te la voy a regalar. No me importa. Préstamela. Me conformo. Disfrútala entonces, mientras puedas. La disfrutaré bastante. Ay, se está poniendo rojito. Ay, velo, velo. Ay, velo. Ay, qué tomatico, qué lindo. No, eso fue que, Sí. cuando venía en camino para acá me daba el sol en la cara. Sí, cómo no. No, porque ya se está volviendo a su color. Ya está otra vez. Ya otra vez se volvió a poner rojo. ¿Qué olor yo tengo? Ajá, y vos, son los únicos que tienen olor diferente. O sea, aquel no es que tenga olor diferente, sino que es muy fuerte. Ajá. Entonces por tu olor, pa. A mí no me pusiste nada más, para mí si te acercaste aquí, va. ¿Qué? Que a todos les estabas haciendo así para que te olieran, a mí no va. No. Ah, va. A ti te iba a poner la boca, sino que estaba... ¿Y así? La boca te iba a poner. No. La beso, Te digo. reconozco. ¿Te imaginas? Yo sí lo hacía, sino que no me diste... Justo a ti no te dijeron huele. A mí no me te dijeron huele. Tú nomás dijiste, en la mano de Donday. Yo dije así, hijo de pato. Y... No, ajá, es que tus manos también. Yo te he dicho que me gustan tus manos. Y no tenías eso, obviamente. Hubiera sido muy lógico, o sea, hubiera sido muy lógica. No es lógico, nadie usa anillos. No, es que me Así, quité, así. me lo quité. Sí, eso. Tantas actividades y cuartos rojos que no hemos perdido, ahora lo voy a aprovechar. Cada cuarto rojo que tenga contigo. No me van a tapar los ojos, por favor. No, tú vas a entrar y me vas a ver ahí adentro. Obvio. Prepárate. ¡No! Voy a decir yo, ¡no! Producción, saque de aquí. No. Es que de verdad no sé si me emociona mucho el saber que te gusta tanto como soy. Y es como que quiero darte más y más, pero a la misma vez también quiero... Por eso que me ves así como ¿Qué quieres? seriecito, sí, que me veas también serio.
Porque no siempre pasó Yo así. soy la que me río. Sí, pero no siempre pasó así. Yo tengo vida. ¿De qué? Yo tengo vida, digo. No siempre paso así haciéndola. Siento yo que a veces eso lo tomo como para llamar la atención y obviamente pues a la chica que me gusta pues que me presta atención. Ya no sabía qué hacer. A veces. Lagartito. Murcielaguito. Ve acá, siéntate acá, no me importa que me veas besándome con ella. Besándome con ella. Ve acá, chucha, en serio. No. ¿Y qué pasó? No, es que, bueno, yo les había dicho de eso de que Diego andaba con cosas ahí, yo sentía que lo hacía por molestar a Miguel o malos comentarios o lo de la llamada, o sea. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué te dijo? No, yo le expliqué a Miguel, bueno, Miguel se ríe porque la verdad que yo todo le había contado ya, o sea, lo de la llamada Miguel lo sabía. ¿Pudiste aclarar todo? Claro, yo le dije que, o sea, que nada que ver, nunca me gustó, o sea, para nada. Y el único interés que yo tenía era por Sebastián o Miguel. Y pues ya se sabe, con mis hechos ya se sabe por quién me incliné. ¿Por quién? ¿Quién será? Ay, no me queda claro. Fue por Austin, ¿no ves? ¿No ves que estoy aquí? Obvio, deja que hablar. Dice Melissa como mechoneándome a mí. Y yo Y ella arrancándole mechoneándome a las mí. cejas. Pero no, ahora yo, fíjate que hasta me da miedo abrazar a los chicos o darle la mano o algo porque decía, solo porque como que yo te agarro. Es que me da miedo abrazar a los porque tengo la chicos. mano aquí, enseña, O mandarle la mano. espérate, es como que yo le diga a Austin, enseña, qué lindo los anillos, me encanta este. Ya, eso fue todo. Por haberle O hecho sea, eso, no puede Austin ser va a ir, amable. Grisel, yo le gustó, Grisel. Entonces, ahorita que le hice así, abracé a Austin, van a decir que me gusta Austin. No, Yo que ya aquí no te estamos, ando ya. abrazando a vos. Ay, pero O sea, no siempre vaya, como un así abrazo. delante Bueno, de sí, mí, pero- no vaya a abrazar. ¿A quién? ¿A quién? ¿Que ya? Bueno, no tibomba, no tibomba. ¿Viste? Todo, mira. El efecto Elizabeth O sea, a mí también. todo el mundo me saca. Bueno, estamos Espérate que a las 3 de la tarde aquí en el estudio donde, No, pasa un capítulo donde a nos otro, han definitivamente. contado de que aquí hay Dímelo una tú, relación Carla. amorosa. Aquí hay ¿Será? una relación amorosa. No, ¿Qué todavía pues? no. Ah, no. Todavía no hay Pero una hay un relación. interés por lo que se ve porque las chicas siento que hay celos. Eso no lo sabía. ¿No sabía usted? ¿No sabía, estaba enterado? sabía. Para nada. Bueno, Recuerda que la chica le gusta tirar comentarios. Oh, Al aire. ok. Bueno, pero también por ahí un pajarito me Pero- contó que Pero usted ya qué está pajarito como, más chismoso. ya dejó ahí a alguien que usted estaba molestando, ya le dejó libre y usted está en busca de un nuevo amor. Pichaste como Usted es diría. un autor de un libro por ahí que me Sí. contaron. Pero Por Te lo escribir. reserva, te lo reserva. Ya está, ya usted ya está disponible para que otra persona pueda conocerlo. me lo reservo. No, aquí no lo puede reservar. Mi manager no me deja hablar con No, entrevistas sin permiso. Tengo que pedirle permiso para hacer entrevistas a mi manager. Ok, entonces. Listo. Sí, acá Ay. estoy muy abierto a nuevas posibilidades. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Melissa. No necesariamente. ¿Qué? Me lo reservo. Salva eso, salva eso. Melissa, y a nosotros nos han contado acá en producción, nos han dicho que usted también está abierta a la posibilidad de conocer a alguien más. Austin, ya. Lo siento, querida. Lo siento mucho, maldita infeliz. Será para una próxima entrevista. Gracias. Cuídate, que te vaya bien. ¿Qué? Que te vaya bien. Que me Uy, vaya que bien. te vaya ¿En Pero qué? miren quiénes ¿En se qué? vistieron igual, están Ah, de sí, verde y estamos todo, match. una señal del destino. El destino se ha estrellado a mí últimamente, no sé qué pasa. Destino, una señal del destino. Sí, eso es parte de la canción que Chao. canté. Ese, Oye, es casa. que cuando a uno lo tratan Pero es así, que eso- ella ni siquiera es quien para ir a donde mí y saludar. Tiene que venir Mira, uno aquí el solo. que entra saluda. Ya yo no tengo por qué ir a buscarte. Ah, te vas a Así poner que tú esas vienes acá conmigo. y me saludas a mí. Si estás Ya con tú tus sabes que- niñerías, ¿qué si no me quieres niñerías? hablar, problema Pero tuyo, que no niñería, mío. yo te estoy dando tu espacio. Ay, porque sí, tu son espacio. niñerías. Vienes a la hora que yo acabo el programa. Joder, por favor. Ah,
no va a estar en esas conmigo. Sí, por supuesto. Y estoy molesto, qué bueno que lo sepas. ¿Y por qué estás molesto? Porque vienes a reclamarme que no te saludo. Si Yo tú no tienes que estoy saludarme a mí, reclamando, tú te lo estás digo en forma entrando. de relajo. Bueno, yo hablo así, pues. Tan agresiva conmigo, ¿no? Al igual que tú, que cuando te hablo con tus caritas y respondes con caritas, yo también te voy a responder así. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Perfecto. Si quieres jugar ese juego. Perfecto. Tú empezaste. ¿No? Entonces, cuando tú me hables, yo te voy a responder así. Sí. Nada más. Así como emojis. Ah, con emojis. ¿No? Así como tú me hablas, yo también te voy a hablar igual. Estoy hablando un poquito seco. Así. ¿Qué les pasa, chismosa? Ay, verdad, qué pena. Les vamos a dar un tiempo a solas para que arreglen lo que tienen que arreglar. Lo sentimos. Nos dejamos llevar, No vamos. importa. Le tocaron el timbre. ¿Y? Ay, verdad que tú eres el niño malcriado de la casa. Niño malcriado. Niño. Resalta sobre niño. Niño, en mayúscula, malcriado. ¿No? Lo dudo mucho. Sí. Te has dado la Tus tarea de- acciones dicen otra cosa. ¿Qué acciones, Chili? ¿Tus acciones? ¿Qué acciones? ¿Cómo te comportas? Chili, te saludé, te di tu espacio. Ya, yo entonces- tengo muchas cosas en la mente también que no, tú Está no sabes por las cosas que yo te... perfecto, No te has estamos igual. molestado en preguntarme cómo estás, nada, ni un texto, un mensaje, ni nada. Preguntarme, pero ¿cómo estoy yo? No es como que así, como que de la nada. Ahora yo tengo la culpa. No, pero yo siempre que me comunico contigo y te hablo... te Bueno, pregunto. discúlpeme, yo no soy así de preguntar qué tal, cómo estás, es mi gran error, de verdad. Eso lo tengo que cambiar. Sí tienes razón, Por eso. lo voy a cambiar. Pero sí, me han pasado algunas cositas que me tienen así. Sí, Pero también. simplemente estoy con muchas cosas en la mente, no es que es nada personal ni nada por el estilo, simplemente tengo muchas cosas en la mente y creo que me estaba dando mi espacio para escuchar a otras personas, te di tu espacio a ti también, Qué súper cool, bueno, te pero felicito. De verdad. Ya ese jueguito que tienes. ¿Qué jueguito? No, ¿Yo, qué bueno. ¿Yo tengo un jueguito o tú tienes un ¿Qué jueguito? jueguito yo tengo? Te pregunto. Yo no tengo ningún No jueguito. me grites que yo te estoy Ay, gritando. yo no te estoy gritando. No. Yo no te estoy gritando. Chao. Chao. Chao, cuídate. Con cuidado. Ande con cuidado Que usted. Dios te bendiga. Espero que Ah, todos tus problemas se ya me diste resuelvan. la bendición. No, qué ¿Y bendición. qué? ¿Qué bendición? Bendición ¿Pero es qué estás como hablando? Habla que claro, que Dios te cuide. Pues ¿es que algo Dios te malo? cuide y que ande contigo No, porque también, yo no te, es como lo digas. Yo no te he dicho la bendición, yo no te he dicho sí. Es muy diferente. O sea, que ya no quieres nada conmigo. ¿Qué te pasa, Jorge? No, estoy relajando. No, tú no sé qué tienes, de verdad. No. Chistecitos de esos míos, acá. Ok. No tienes que ponerte en esas conmigo. ¿Cómo en esas? Ay, yo no sé. No, yo estoy bien. No te dijeron. Ay, pero ¿quién? Ah. ¿Qué? Besitos aquí. No me estoy despidiendo, estoy aclarando. Aquí, aquí. Espérate, ¿por dónde es? ¿Por allá? Sí. Se pone nervioso. Se puso nervioso que ni siquiera sabe por dónde irse. No hay break. Se puso nervioso esa Ay, No hay break. ¿No hay break? ¿Seguro? No, para lo que Ah, están ya. diciendo. Para lo que están diciendo. Nos vemos, chicas. mujer. Me robaron el mío. Si a mí en esta casa me robaron el mío, yo no tengo por qué respetar el de nadie. Sí. Y en sus casas de una vez le digo, cuiden a sus maridos. Cuídenlo Cuiden bien. a sus maridos. Porque uno nunca sabe. Lo que puede pasar es Uno nunca sabe cuándo llega Melissa Gate. Qué horrible. Imagínate. Entonces tú vas a ser la ganadora del arroba maridos del año en este momento. Ella ganó. O sea, te Pero- dieron pero una primero- cadena. Primero conmigo y ahora se la quitaste a No, ella. yo sí creo que Mira, ahora también está deslimitada. Vos lo Eso dejaste, mejor pero dicho, se de la queda calle. Uy, no, hasta pipí Usted me no van a puede Eso hablar nunca ha sido mucho. limitada, mi Ay, amor. Yo claro. voy así. A mí directo. nadie me quitó nada. Nadie le quitó nada. ¿Sabes? Pero usted qué va a hablar si usted me quitó el marido a mí. O sea, yo se lo quito a Elizabeth. Vea cómo es el karma de horrible. Vea, es una cadena. Tírate la pelota. Ay, llegó Andreina, cállense. Por la que lloraba. Dos semanas la gente llorando porque... ¡Ey, no! ¡Andreina! ¡Andreina! ¡Andreina!
contundente, Andrés. ¡La canción me mueve el alma! La llave. Yo también. Todo el público, ¿Cómo estás? Toda la mano arriba, toda la mano arriba. la mano arriba. ¿Qué? Yo no puedo apoyar eso ya. Yo no puedo apoyar Hola. ¿Cómo estás? Ay, chicos. La carita. Ay, tiene que ponerme el día. Bueno, vamos a ponernos al día. Vamos con las noticias buenas o las noticias malas. Las buenas, las buenas. Las buenas es que llegaste tú. La buena. La mala. No, esa que se la ve Miguel, güey. Ellos tienen que platicar, güey. No, yo sé que ya ustedes se reconocen. Las otras noticias, la Yo no verdad, quiero malas noticias ahorita. las malas noticias son de un color gris. No, la cosa buena es que desde que te fuiste, pues obviamente pues comenzamos a ver esa Andreina que quizás no conocíamos, que cada uno se dio cuenta de lo que... Mira, yo de lo que nos perdimos, la Lo verdad. único que puedo decir es que ver el programa de otra perspectiva es totalmente diferente. Obvio, como público ver es otra nota. súper como que me doy cuenta de cada quien cómo es y que pues no hay que juzgar, ya sabes. Míralo del lado bueno, te fuiste al país más que sea 2 semanas nunca y en mi vida disfrutaste era- y regresaste. ¿Verdad? Viste a tu como familia, vacaciones, brother. ya. Eso... Renovada. Bueno, en esas 2 semanas han pasado muchas cosas, como te venía diciendo, y una de las cosas buenas, pues obviamente que pudimos ver esa Andreina que desperdiciamos. ¿Cómo fue la noticia que te llegó? Que Brother, hiciste la publicidad hasta en Valla, por allá Ecuador, que regrese Mira, Angelina. yo soy agradecida porque... Andreina que regrese, estaba la ecuatoriana. Ay, no, chicos, en serio, me encanta verlos. ¿Cómo de te nuevo. sientes? Yo me siento feliz. En serio, gracias por el Ahí te abrazo. va tu vaso. Miguel, ¿me ayudas, por favor? La Ay, son best friends. ¿Qué pasó? Cuéntame Mira eso. este cuadro, un De ex mi parte, amigo con la ayuda de Miguel. volviendo, una ex volviendo, es El impresionante chocolate para blanco ti. y el chocolate Una gran pregunta. ¿Dónde está la cámara? Esa es una gran pregunta. Para comenzar a echarle una gran pregunta para Andreina. ¿Tú te consideras ex de Miguel? No. No. O sea, No hay ex ahí, no hay ex de nada. porque no hay como que pedida, ¿me No entiendes? hubo nada. ¿Hubo vecino? ¿Hubo vecino? ¿Hubo vecino? Yo quiero ver. Yo creo que puede responder él. ¿Hubo vecino? Me encantaría ver el video del viaje de este fin de semana. ¿Qué irá? Tranquila, no pasa nada. Bueno, miren, la verdad que yo vine acá a mirar la página y lo que es pasado, pisado. Lo que sí te... Ajá, pasaste yo por acá. No, aquí estoy primero. Y me gusta haber pasado aquí primero. Estoy muy nerviosa, chicos. La verdad, están todos guapos. Acuérdate que allá están las enemigas. Acá. Aquí, ay. Me tengo que desquitar el globo, güey. Ay, ¿y cómo están ustedes? ¿Por qué están así? No lo entiendo. Porque hoy le traje un globo. ¿Cuál es el globo? Déjenme verlo. Ya no existe, pero me da mucho gusto verte. Gracias, gracias. Me da gusto también verlos a ¿Te todos. paro un abrazo? ¿Te paro un abrazo? Sí, puedo ver un abrazo. La casa de las chicas está súper distinta. Muchas nuevas personalidades. Ok. Qué lindo abrazo. ¿Y dónde está el globo? Yo quiero verlo. Escucha, ¿Qué esa es eres una tú? mala noticia. A ¿Sabes ver. gente que malas noticias no quiere saber? Porque el origen de este problema fue una mala noticia para ti. Ay, ¿qué pasó? Malas noticias no hay aquí. Sí, me cagué. Menos una foto, pero déjalo abrazo, déjalo abrazo. A ver. Ah, Déjalo abrazo. ese. Ah, No, mira, aceptó. Los cuatro, tú a este lado, tú a este ¿Yo lado. por qué? Yo no. Claro, el cuadro. Ponte en medio. No, yo creo que el problema entre ustedes dos no tiene nada que ver allí. Dile, no hay break. No hay break, Es que chicos. ese es el cuadro de No los tengo ningún ex. problema, ya lo Me gusta la Ok. actitud de Andreina que vino, es que mira, ¿sabes qué, bro? Yo vine con otra página. Eso, tal, Esto es una cosa buena. Mira, las cosas que me hicieron daño, Necesito que obviamente Andreina, por no le favor, voy se a mueva olvidar. ese cuadro. Andreina, No la vas a olvidar. O sea, Andreina, ¿quieres cargar el globo? No, o sea, ¿Quieres agarrarlo? ¿qué eres tú? Agárralo. Sí, él Por favor, Agárralo, agárralo. júntese a la familia, por favor, Ay, es júntese que a la ¿por qué familia. yo tengo que agarrar Agárralo. eso? Pero es que ese es entre ustedes No, dos. agárralo, por Yo, favor. no es mi pito me ahí. encanta. Tienen tanto. No quiero, ya, déjala, chilea. Y Andrés sigue con lo mismo. Bueno. ¿Qué? No sé por qué tienes que meter eso. Fue Sebastián. Ay, ya se tomaron el jugo. Dilo, Andrés, dilo, a ver, dilo. Andrés escribe un comentario
Y yo me quedo así como que, ¿por qué no se atrevió a escribirme por interno? Pero no y te voy comenta un comentario donde esa página no sé de quién es. ¿Qué dijo? ¿Por qué no me lo dices a mí? En cara. Sí, que mira, me dice a mí, Andrés, me encantaría que vuelva Andreina, en serio, yo me equivoqué. Y yo le pongo ahí como que, ok, está bien. No sé si tus disculpas son verdaderas porque yo pienso que las acciones hablan por ti mismo, pero ¿por qué no me escribes a mí? O sea, y ni siquiera me sigue. Es que no te voy a escribir. Pero mira, yo no te juzgo. Escúchame. Haz de cuenta que no pasaron hace 2 semanas. No te voy a escribir porque Ahí sí te esperaste, güey, porque son un chingo circulitos. prefiero que veas mi expresión y mi cara, que escuches mis palabras cuando No te sé, besan. bro. Ahora, No, yo ahorita te hubiese no, dicho, delante de mucha gente, no, no te voy a pedir disculpas, prefiero que hablemos en privado. Mira, yo lo que pienso es que las disculpas están de más, Andrés. Yo pienso que las acciones hablan por sí solas y que no te dejes como que influenciar porque tú tienes personalidad propia. Miremos la carita de Miguel en 3, 2, 1. Carita. Esa es la carita de... Oh. El príncipe. Ni hablo. ¿Qué iba a hablar? ¿Qué pienso que la princesa esté de vuelta? Pues nada, le doy la bienvenida, estoy muy contento porque está acá. Sé que ahorita hay cosas que a los dos nos tienen un poco tensos y pues nada, cuando ella se sienta cómoda encontraremos el momento para conversar. Más que nada por creo que la bonita relación que quedó entre nosotros, el apoyo que nos damos y pues nada, obviamente yo ahorita mismo lo único que quiero es que ella sea feliz y que podamos pasarla bien los dos. No es nada que eso. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todas? La verdad que estoy muy feliz porque las chicas me han dado una buena bienvenida. Amiga, 2 horas. No, que yo no como 1 hora, literal. Yo decía, ¿dónde están? Tenía que ir a buscarlos. Uy, disculpen. O sea, yo era tu mejor amiga y la saludaste primero. Porque tú no llegaste, mi Meli. ¿Cómo estás, parcera? Bien o no. ¿Cómo estás? Reina. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo estás? ¿Ya se abrazaron, Gris? Bien, la verdad que las extrañaba. Llegué ayer casi que así de la nada, fue como que pam, pum, vístete, arréglate, entras al programa y yo. Pero pues cuénteme, póngame al día. Tú que estás hecha la inteligente, ¿cómo se llama? Esa es la profesora. Es la la teacher hoy. Póngame al día, mami. Te queda bien el cabello lacio. Sí, yo le decía. Es que, oye, los comentarios decían Andreina, pestañas muy grandes, cabello lacio. Hay que hacerles caso. Sí, se ve mucho mejor. Sí. Ahorita has cambiado la base, ¿no? También. Sí. Primero hablando de cómo te ves hermosa. Eso son las típicas conversaciones hasta que llegan a la Es como la Ajá, Efecto Andrés. Como participante nueva. Oigan, la verdad es que yo estoy feliz porque el público fue el que votó para que yo regresara. Yo no me lo imaginaba. Yo decía, yo las veía por televisión porque no es lo mismo como que vivirlo que verlo. O sea, y me doy cuenta de muchas cosas y digo como que, qué chévere. O sea, Shirley, Melissa, la verdad que chévere. ¿Quién soy? ¿Y qué? No, me acuerdo de una frase de Melissa
Oye, no, y Shirley también, con las gafas. No, me encanta la Qué cara de bajada. felicidad de Mare, es impresionante. Me he portado está bien, súper ¿no? feliz. ¿Cómo te recibió Miguel? No, es que yo me dediqué como que a saludar a todos. A saludar a él de todos. último. No, es que él estaba como que al fondo. Pensamos estaba como que no te medio iban a mandar allá. Te evitaba. Yo no sé. ¿Pero qué sentiste? ¿Su cara? ¿Cómo lo viste? ¿Incómodo, normal? Yo los sentí incómodos a los dos porque creo que hay un problema entre Diego con Miguel, Sí, ¿no? ajá, Entonces los sentí como medios extraños a ellos, pero pues... Que andaban esposados, pero. Pensamos que no te iban a mandar allá primero porque como ya te conocían, siempre las nuevas la mandan allá primero. No, pues Nosotros las ya nuevas pensábamos le envían a recibirte los acá. niños primero. Sí. Siempre. Ajá, siempre. Ajá, entonces por eso supongo que... Ella es una nueva. Tenían que recibirlo. Te digo, Una nueva nueva. participante desde cero. Nueva participante, Una nueva gracias al Andreina, público. sí, Así pelo lacio ya no pareces Karol G. ¿Ya no? Ya no. Ahora soy Andreina. Ahora sí sos Andreina. Mejor. Bueno, pero hay que hacer un cambio. Pensaba hasta cortarme el cabello. No. A lo Melissa Gates. ¿Estás loca? Uy, no. Ella es puca ahorita. Sí. ¿Y tú, Garu? A ver, y ese silencio De incómodo. un capítulo al otro ya tiene Garu. ¿Ya tienes Garu? Pregúntale quién le dio la cadena de oro. Ya le No, pusieron para el collar, le pusieron cadena a ese collar. Que es todavía, la prestada Mi es nuevo como mejor de, amigo. en algún momento me la tienes que volver, hay unas Exacto. cositas. Una gran indirecta, ella ganaba el Exacto. collar, se quitaba la cadena. Después se la prestaba. Renier es... Después de todos los problemas que hemos tenido. Es que del amor al Renier y yo. odio hay un paso. Hay un paso. Por Después eso de no la quiero odiar. insultada que le pegué. Por eso no quiero odiar. Ahora le gusta. Y después de todo lo que pasó, Pero él a mí pues- siempre me ha parecido un tipo muy interesante. Sí. Muy lindo, sino que él estaba enredado Reservado. con alguna de las compañeras que no voy a decir quién es porque si la miro la toco. Uy. Pero ¿Besiro pues, o no Besiro? no, Habla. Todavía no. Todavía. Todavía. Ni va a ver tampoco. Yo pienso que tú tienes que lanzar. Sí se la va a lanzar. Tú tienes Esta que- semana el tienes que vecino coger porque hay que decirle. vecino. Yo quiero verlo. Él te va a decir a ti, me lo reservo. Ayuda. Y le va a decir, Pues yo no. pues yo no. Y te lo comes a besos. Oye, pero Casi perdemos a Shirley. En este pero momento te casi puedes perdemos a como Shirley. que... 10-4. ¿Y tú, Shirley? ¿Jorge o no Jorge? ¿Hay break o no hay break? Ay, amiga, no sé. Y ahora tú, ¿con quién Dai, estás? con Don Dai. Con Don Dai. ¡No! Ese es el efecto Elizabeth. Oye, que no le íbamos a contar y que se iba a enterar. Si Ya, iba a enterar. amigas y rivales, 1, 2, 3, mundos Y ahora ya se desiguales. están reconciliando, sí, poco a poco están coordinando, se miran, se ríen. Sí, ya se está en la extrañan. casa, así que vamos Claro, a es que por un De hombre la- no hay del que odio al pelear. amor tal vez pueda haber un paso. No, es que eso es horrible. Por un hombre no hay que pelear. pelear. Qué chévere que se lleven. O sea, porque pues O sea, pues, ¿qué te diré? el mundo No. dirá si es para ti o no es para ti. Así es. Digamos... Y dijo que para mí no era. ¿Y Jessica con quién? ¿Y Jessica con quién? No querrás saber. Diosito santo. Jessica con el destino. Ay, Jessica con el destino. Ay, Diosito santo. Jessica no sé. ¿Y qué han hecho? ¿Juegos ahora? No, todo? estamos esperando a ver qué sale. Hemos jugado con nuestros sentimientos. Solo juegan con nosotros. Ay, créeme que yo sé de Corazón eso. así, amigas. Sí, exacto. Yo sé de eso. Pero bueno. Pero pues cada quien. ¿Quiénes somos nosotros para Cada juzgar? quien con ¿Quiénes somos cada nosotros para cual. juzgar? No, amiga, la ¿Quiénes frase. somos Eso nosotros? también es estúpida. Esa es otra. Es que errar es de humanos. Pero persistir en el error Perdonar, ¿verdad? es de malos. Eso Ah, sí, esa es otra ¿verdad? frase. Viene bien nueva. filosófica, amiga. Vengo leyendo un Ah. poco. Vengo instruyéndome. La verdad que sí. Buen cambio. Pero bueno. Bueno, Miguel, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Nada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo lo va a ¿Vas a ir tomar por Gris? ella? Por un lado. ¿Vas a estar ¿Cómo con lo va Gris? a tomar Ah, Andreina? tres preguntas, ¿Cómo lo dale. tomamos? 3. Gris, ¿cómo lo va a tomar el regreso? No sabemos. ¿Cómo lo vas a tomar vos? Tipo, ¿tenés alguna inclinación? Y O se forma un triángulo. ahí está. Y la tercera pregunta es si Andreina sigue teniendo interés. Que lo vamos a averiguar más adelante. Bueno, las tres preguntas creo que no dependen de mí porque lo que te respondo ahorita puede cambiar. Gris no sé cómo lo va a tomar. Yo creo que ya está seguro y ha conversado conmigo de ciertas cosas y bueno, ya sabrá cómo Miguel, tomarlo. ¿sientes cositas en la barriga? Miguel, No, tú yo sientes creo que para no, dejar no, algo no. claro. ¿Cómo lo voy a tomar yo o cómo lo estoy tomando? Como ven, obviamente es un poquito incómodo porque hay temas que obviamente quedaron pendientes. Creo que en algún momento se dará la conversación. Si se da, pues bien.
yo hablar las cosas con ella. Y si ella mostró algún interés, que me preguntaste, yo creo que ella ya mostró desde que llegó aquí que no hay ningún interés. Ella viene con otra mentalidad y es a lo que voy. Cuando yo quería que ella regresara, yo siempre lo dije, no era por la relación de nosotros, era porque ella se merecía otra oportunidad de conocerlos a ustedes, de llevarse mejor con las chicas. Entonces, creo que está en todo su derecho de conocer a quien quiera conocer y yo voy a estar tranquilo como estoy ahorita mismo. O sea, que tú puedes decir que tú cerraste capítulo con ella. Ya no está abierto a tener una relación con ella. Si está con Gris, yo creo que él ya está. Pero es que yo te veo firme con Gris. Pero están pinchando la pregunta. Yo lo he visto. Hay que ser sinceros, huevón. Yo te Pues veo si firme están con bien, Gris. están bien. Blanco es negro, es sí o sea, Andreina es pana y todo, pero se fue, pues. Te lo dice el amigo consolador, ¿ok? ¿Cuál es el drama? Te lo Sí, dice que por eso está haciendo las preguntas. el amigo consolador. Pero ¿cuál es el drama? Yo te veo firme con Gris. ¿Y no estás firme con ella? O sea, Estoy si bien con sientes... ella, tuvimos un buen fin de O sea, semana, nos estamos ¿tú piensas conociendo. que el que haya llegado Andreina aquí desestabiliza o desequilibra tu relación con Gris? ¿De alguna No debería manera? estabilizarlo, simplemente tenemos una conversación pendiente, hay muchos temas incómodos entre nosotros y, como dije, iba a seguir tranquilo en lo que estoy haciendo ahorita. Vamos a ver en los siguientes capítulos qué pasa. Tú sabes que todo puede pasar en los capítulos. No spoilemos, dejemos que el público vea lo que Pero pasa. ¿sabes qué fue lo interesante, güey? ¿Cómo lo preguntó Alejandro, güey? Ya está soltero este vato, güey. A la mujer ya le echó el ojo, güey. ¡Andreina! Andreina, Miguel. Y no titubeó, güey. No titubeó, güey. Titubeó menos que con lo de pecho. Fue más rápida esta respuesta, güey. Oye, entonces ya no sentís nada por ella. ¿Cómo vas a preguntar eso si sabes que no es verdad? Porque, o sea, tu respuesta puede que lo vas a tomar de la mejor manera y que Él sabe lo que no lo va a decir. Digo, en 2 Él sí semanas, sabe lo que siente, en lo que 2 no lo va a semanas, decir. Sentimientos no pueden cambiar así de rápido. O sea, que yo tengo un gran aprecio por ella, el cariño que le tengo existe todavía, ella lo sabe. Pero de aquí a que eso nos lleve a algo, creo que es otra pregunta totalmente diferente. La salida de Andreina pues causó todo lo que vino, las semanas, las rivalidades, el grupo, lo que porque detonó literal, todo. Y es que literal detonó hubieron todo. grupos. Fue el génesis Entonces, del problema. Y es que date cuenta de que también, o sea, nosotros observamos todo, o sea, nosotros no nos dejamos llevar por los BTR, nos dejamos llevar por la Incluso opiniones, a mí más. me llegaron a llamar el Andreína de la Casa de los Hombres. Ajá, como que fuera Qué mal. chota. Qué mal eso. Sí, a mí sí me tocó que te dijeron No, yo creo que fue por obvio motivo, No, fue fue una Sebastián influencia, de la no casa. influencia, porque nadie Fue me dijo a mi Sebastián. voto por Andreina, pero sí era como que todo el mundo hablaba mal de ella. Todo el mundo hablaba mal de ella. En la casa allá era como Andreina, 0 a la izquierda, Entonces, Andreina, 0 a la izquierda. Eso sí influye. Influye, pues, influye. Yo voté por Andreina, a mí me llamaron hasta hipócrita en mi país. Yo le digo, brother, voté por ella porque acá se vive otra cosa. Acá, acá literalmente... experiencia y esta vez no pasa igual. ¿Cómo? Espero que haya servido de experiencia y esta vez no pasa igual. Obvio, y ahora es cualquier nota, pregúntale. No, déjame ver el capítulo y ahí yo te voy a opinar. A ver, cuénteme cómo fue que dijeron que yo volvía. Incluso yo cuando, la gala? yo hasta les, Cuando yo la hasta les votaron a- dije, cuando y yo, votaron a Mariela. Sí, dijeron, yo no sé quién, alguien tiene 37% de los votos y esa persona es Andreina, algo así fue. Andreina Sí. vuelve, no sé qué, algo así. Todos así. Dios mío, eso es gracias al público, te lo juro que estoy aquí es por ellos. Yo agradezco mucho a ellos. Yo la verdad estaba así como que full redes sociales apoyando que ellos hagan esto y yo siento que estoy aquí por ellos. Todas mis fotos eran Andreina vuelve, Andreina vuelve. Traje más Me ponían en chiquitas, traje más Instagram. chiquitas porque Explotado. wow, estoy muy, yo todavía ni me la creo, pero bueno, esperemos que vaya todo bien, que todo fluya y nada influya. La palabra de la semana. La palabra. Sí, es la palabra de la semana. Del mes, creo yo, porque ya llevan más de una semana. Bueno, si viene un moreno ya es mío, todas lo saben, no te metas con él. Te estoy aclarando. Ya Yo está. llevo 2 semanas Shirley pidiendo mi Shirley moreno. te dijo en la cara. Yo le dije a la Claro, Andrea, sí, Shirley y dijo en la cara. que vaya apareciendo el número y va a quedar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Andreina, bienvenida. ¿Cómo estás, mi mami? Bienvenida. Por Bien. favor, chicas, vamos a platicar. ¿Sorprendida por qué? No, nomás digo, muchas cosas que pasan en cada capítulo, en cada día, o sea. Mucho movimiento, Mucho todo movimiento. cambia en cada capítulo, como dice la gran Melissa Gate. ¿A poco no, Melissa? todo puede pasar. Andreina, pues oficialmente bienvenida al poder del amor. Muy feliz, muy contenta. Extrañaba a todos. O ¿Cómo te sea, recibieron?
bien, los chicos con abrazo, con beso, diciéndome que la verdad, chévere que estás aquí y que pues cambiaron la forma de pensar de lo que antes veían. Aquí Renier reportándose. Dígame, nave, ¿cómo va todo por allá? Vamos a salir, ya vamos a salir. ¿Están listos para el despegue? ¡Vamos! Permiso para despegar. Tenemos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, prendiendo tus manos. ¡Se me cayó el casco! Buena calma, mi bro. Préstame el casco, préstame el casco. Préstame el casco. No puedo respirar en el espacio. Tiene una cámara. Ya lo perdí. Dáselo a Alejandro. Dale el casco, dale. Préstame el casco. No puedo respirar sin el casco, dámelo. Tripulación Dondai, ¿cómo va el despegue? Ok, señores, hemos salido de la primera capa. Todo es un éxito. Pero espérate. ¡Un bache! ¿Qué pasa, capitán? ¡Un bache! ¡Un bache! ¡Dos baches! ¡Un bache en cámara lenta! Capitán, nos quedamos sin gravedad. Absolutamente todos estamos sin gravedad. Flotalo. No puedo creer que esté haciendo estas cosas. Regresa gravedad a la nave. Bueno, informamos que este viaje, como es para el amor, vamos a hablar del amor. Miguel, ¿cómo te sientes? Debe tener dos caminos y no solo uno. Dos mujeres, un camino. Turbulencia, capitán, turbulencia. Otra pregunta para los tripulantes. Jorge, ¿sabemos que vas en buen camino o ese camino se te dañó? Turbulencia. ¿Nos estrellamos? ¡Nos estrellamos! Se estrelló en el camino. Tranquilo. No repito su camino. Houston, tenemos un problema. Estoy divisando un meteorito llamado Andreina. ¡Viene un meteorito llamado Andreina! ¡Un meteorito llamado Andreina! ¡Vamos a esquivarlos todos a la derecha! ¡Esquivamos a Andreina! ¡Viene otro meteorito llamado Gris! ¡No! ¡Es un planeta mayor! ¡Es Shirley! Me cansé de competir y de que no vieran realmente la gran mujer que soy. No me parece justo que le hayan hecho daño tanto a Alejandro. Quiero que Mariela regrese. Por favor, envíenme a casa. Mucho gusto, chicos. Me retiro del programa. Ha sido descalificada. Rompió la regla a un límite que ya no se puede realmente rescatar. Mari, ¿qué tal? La bienvenida a Andreina. Bien, yo le dije que espero que haya quedado todo atrás. Por mi lado la recibo como una nueva concursante, como una nueva participante. Y nada, espero que realmente lo pasado para mí siempre es como para aprender de muchas maneras y para pisarlo también. Porque de nada sirve quedarse estancado en el pasado, sino vivir el presente y tener esperanza por un buen futuro. Es que así se trata también la vida, ¿no? De aprender de lo que nos pasa, de entender, de comprendernos, ¿no? De ser mejores personas, de tratar de ver las cosas de forma diferente, porque pues nadie es perfecto. Y así es la vida, pero chicas, han pasado muchas cosas esta mañana. Andreina, ¿qué opinas de lo que dijo Mare también? Pues bueno, la verdad que sí, me gustaría, nosotros ya hablamos, yo le pedí una tregua en el cual, no es que quiera andar en el asunto, pero después me bloqueó por redes sociales y no entendí. Pero pues yo pienso que ya,
O sea, ya hay que como que tirar Empezamos. la página y Estaba pues... bloqueada hace tiempo y no la puedo desbloquear porque he bloqueado a demasiada gente. Entonces, pero bueno, o sea, no yo empecé. pienso que si ella dice de corazón y estamos como que en sintonía, prefiero que sean como que, como dicen por ahí, distancias honestas que cercanías hipócritas. Del tiempo lo dirá si nos llevamos bien, si no, yo la recibí con un cariño, ella también, y mientras tanto eso es lo que me llevo. Pero pues así. Bueno, muy bien. Yo creo que también se trata de crecer, de madurar y yo creo que pues independientemente que a lo mejor sí en otras situaciones uno toma las opciones, pues a lo mejor de bloquear, de no hablar, mantener una distancia sana, yo creo que me parece bien que haya esta paz, que un comienzo nuevo, que intenten de resolver las cosas y que haya un nuevo comienzo, que yo creo que es algo extremadamente inteligente para la convivencia de la casa, porque chicas, yo creo que ustedes mucho como casa han sufrido muchísimo estos pequeños problemas que han sucedido, tanto así que el público de momento se ha identificado con la casa de los chicos, se han votado a lo mejor por esta manera de ellos de resolver las cosas o hacer las cosas, que los hombres pues sí, obviamente son muy diferentes a nosotras y su manera de llevarse es totalmente diferente. Entonces yo creo que me parece bien que empiecen pues con el pie derecho por lo menos de lo que haya pasado, un nuevo comienzo. ¿Les parece bien? ¿Cómo se sienten ahora? Vamos a tocar un tema, por lo menos a mí me vieron conmovida en la gala, con la partida de Mariela. Es una chica que... Injusta. Mi mañana ya no es la misma. Yo me maquillaba con ella todos los días, ella y yo una al lado de las otras y ya es un vacío. Cancelo, ya no hay. Ella tiene que volver, yo. Y también pues obviamente la situación amorosa que venía trayendo Mariela. Alejandro ha estado triste. Es el poder del amor. Y siento que se quebró una de las parejas que más amor tenía. La principal. Creo que ¿Creen que los chicos se equivocaron en este voto realmente? Totalmente. O sea, creo que fue muy injusto. No sé cuál fue la estrategia, pero no te voy a negar que yo estaba muy molesta ese día. Porque vi a Mariela quebrarse en el cuarto, en el dormitorio y preguntarse por qué. Aquí, ok, el amor es lo más importante, pero también cómo juegan el juego. Entonces, ustedes son una casa, ustedes verán hasta dónde llegan y pues tienen que ser estrategas. Les recuerdo que ahora, realmente, no sé si lo ven así, pero la llegada de Andreina es un refuerzo. ¿A qué me refiero? Ella sacó el 37% de los votos totales. Eso quiere decir que si la cosa continúa y el apoyo continúa, tienen gran chance de ser salvadas esta semana como casa. Eso quiere decir que tienen que pensar muy bien su estrategia ahora sí. Hay que hacer. Esperemos que ahora sí, o sea, que sea así, las casas tengan una nueva comienzo. Eso quiere decir un nuevo comienzo, es un nuevo chico, posiblemente bajando por esas escaleras, que yo creo que ustedes en cierta forma lo han pedido a gritos. ¡Un moreno! De ley viene uno El chico quieren, pidan por esa bomba. Bueno, yo quiero ver bajar a mi moreno ya. Moreno, ojos claros. Ojos claros, moreno. Hace rato, desde que llegué. No, yo pido a un hombre que tenga buenos sentimientos, chicos. Pero Ni ella se la cree. Oye, que mira, los buenos sentimientos tarda uno saber que si son buenos de verdad, por lo menos lo bonito, pues ya lo ves rápido. Ya saben, ya después más adelante verán, porque pues ustedes que saben. se venden combo. Ustedes saben el combo. Melissa, ¿qué pasó? O sea, Austin, sí voy por Austin, te pregunté en la gala, sí, me dijiste derecha, y hoy Todo dices, cambia. todo puede Todo pasar, cambia. y te veo con cadena diferente. Yo no sé, a mí explíqueme, ¿qué está pasando, Todo Melissa puede Gate? pasar de un capítulo a otro, yo lo expresé en anteriores capítulos, he dicho. No, Vanessa, me cansé. Pero de un capítulo a otro. De un capítulo Pero a casi otro. le estás poniendo a Carla así como, vete tú. No, sino que te digo la verdad, me cansé de competir y de que no vieran realmente la gran mujer que soy.
Usted, compañero que se ha especulado que hay 2 chicas por usted, ¿con cuál elegirías? ¿Por qué hablas así? Aparte se pone como modelo, mira, ve la percha. Raider wins. Capitán, Güey, está muy raro ese marciano, güey. A una fuerza extrema, es un alien modelo. Voy a dejar estar en mi espacio, Se pero dice que le gusta la maldad. no pueden llevarse el oro. El oro, Elisa sí. El oro que está en su cuello. Ah, ya. Y ahora, Elisa tiene su oro. me Güey, retiro. este marciano es un jeroglífico entero, güey. Bueno, llegamos a la tierra, chicos, ya vayan. Ya, sí, ya. Pero hablamos. Devuélveme mi plata. ¿Cómo vas con Dondai? Porque ahí estuvieron muy platicador. Bien, Besiro. todo bien. La verdad que nosotros, ya que le gusta la palabra, fluimos bastante, nos llevamos súper bien, súper bien. Creo que él se ha calmado bastante, por ratito se le sale y como que se acerca y eso, pero todo bien, súper bien. ¿Besiro o no besiro cercano? No, todavía no, casi, pero todavía no. Casi, o sea, ya lo sientes, ya pero lo siento. hay ganas. Ganas sí, ajá, pues sí, hay que pero preguntar. todavía no ha pasado. ¿Cuándo es cuarto rojo? Cállate. Necesitarán al cuarto La semana rojo. pasada Uy, no no hubo tengo cuarto miedo de rojo. ese cuarto rojo. No hubo cuarto rojo, No, chicos, hubo pero cuarto está rojo. bien, ¿no? Siempre hay que de momento hacer base. Yo sé que de momento, Gris, tú también, no me huyas, has tenido conexión con Miguel. Sí. Y tuviste también hoy, se podría decir que hubo enfrentamiento con Diego. Sí, bueno, lo que pasa es que yo te platiqué cuando recién llegué, quería conocer, estaba abierta la posibilidad de conocerlos a todos, platicar con ellos para ver con quién me sentía mejor. Entonces, bueno, desde un principio yo te lo dije claro, a quienes yo me sentía así como que bien, platicábamos y todo, y que era Sebastián y Miguel. Pues resulta de que por unos malos entendidos, Diego pensó otras cosas. Y yo ya más o menos, vos ya sabías por mis actitudes a quién me inclinaba yo más, que era, Todos sabíamos. que era Miguel. Entonces, por los problemas que ellos han tenido, entonces siento que Diego en un momento me buscó solo más que todo para poner mal a Miguel. Porque hubieron muchas cositas de él que inclusive él lo confirmó y que estuvimos platicando, que va a salir toda esa conversación de todo lo que ha sucedido. Tal vez ustedes no se han dado cuenta, pero Miguel y yo sí lo hemos percibido por parte de él. Entonces, algunas cosas sí los hacía por molestar a Miguel. ¿Cómo que te utilizaba? Me utilizaba, yo le dije, yo te sentí que me estabas utilizando. Y yo Pero se lo dije a fuiste Miguel. muy directa con Diego. Sí, Nunca había muchísima. conocido a este lado de Gris. Ah, ¿viste? No, es que me molesta porque... ¿Qué pregunta? Vane, es Que que yo sí. siempre he sido súper sincera. Inclusive las chicas me preguntaban, ¿quién te gusta? Yo, este y este. ¿Por quién te va a decir? No sé, yo lo voy a decir en la pregala. Y así siempre he sido. Entonces, el hecho, yo siempre le decía a Miguel, igual Miguel no se molestaba porque, un ejemplo, lo de la llamada, él tiró esa cosa como para molestarlo. Una llamada a las 12 de la noche. Claro, pero nadie porque se te hizo sabía. innecesario. Exacto, nadie sabía el contexto de eso. Y Miguel es como que se rió porque él ya sabía. Yo hablé con Diego en la noche. Entonces, él ya lo sabía. Entonces, eso me molestó muchísimo de parte de él porque él dice que es una persona honesta y todo esto y lo demás. Y no lo sientes así ahora mismo. Sí lo siento que sea muy honesto y directo, pero siento que al haberme utilizado da mucho de hablar de él. Muy bien, bueno, chicas, yo creo que es momento de irnos a conexión a casa de los chicos porque hay mucho que revisar, fue gala. Entonces, vamos con los chicos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Escuchan? ¿Me oyen? Eso te pillo. Vengan todos a la sala, por favor. Vamos a platicar. ¿No encuentra otra silla mejor que esa? Muy bien, chicos, qué gusto saludarlos a través de esta conexión. ¿Cómo van? Bien, bien. ¿Cómo se sienten? Contentos. Súper felices. Emocionados. Alegres, contentos, saltarines, aguilillos, coquetos, todo. Bueno, pues me gustan esas palabras, pero yo creo que es momento también de analizar un poco la gala y de ver quiénes fueron los que votaron por Mariela. Así que ponle play. ¿Eso fue en serio? Me gustaría hacer justicia por la salida de Andreina, pero lastimosamente la persona que deberíamos poder nominar está protegida. Así que como no quiero que ninguna de las chicas se vaya, nuevamente lanzaré mi voto.
Voy a votar por esta persona porque sé que no se va a ir. No tengo un argumento de verdad por cuál... Voto por Mariela. Pero se siente muy bien que es recíproco. Voto por esta persona. No es nada personal. Pienso que no tiene posibilidad de irse para nada. Pero realmente no queremos que nadie de la casa se vaya, así que creo que la persona con la menos probabilidad de que se vaya es Mariela por la historia tan bonita que tiene con Alejandro. Bueno. No puedo creer. Mariela, muchacha, no te lo tomes personal. Que sé que tú no te vas a ir de aquí. Por la persona que estoy votando, es una persona que puede ser muy carismática, cómica, divertida, nos llevamos bien, pero aún así no veo que haga match con ninguna de la gente de la casa. Me hubiera gustado un poco más de sinceridad con respecto a quién te gustaba, pero lo respeto. Lastimosamente tengo que elegir a alguien y entre las que puedo votar es la que ahora mismo no tienen ninguna otra pareja y con la que menos compartí en la semana. El motivo por el cual voy a votar por esta persona es porque no soy compatible con las personas que dicen algo y actúan de una forma contraria a lo que dicen. Esa llamada telefónica estuvo muy rara. Me dijo cosas que en acciones no representan. Entonces mi voto es para ella. Bueno, nuevamente quiero preguntar a Alejandro cómo se siente de ver estas votaciones, porque yo entiendo que hay que votar y el voto es personal y esto es un juego y lo entendemos todo y hay que hacer estrategia, pero ¿realmente hay una estrategia aquí? Pienso, en todo caso, yo digo, los que tienen más votos son los que hay que sacar en todo caso, porque el que quiere que gane por el voto del público, tenga o no tenga pareja, y ustedes están jugando muy extraño. Entonces yo quiero saber, ustedes, o Alejandro, ¿cómo te sientes de ver esto ya? Y las razones por las cuales dieron, las razones que llevan diciendo todas las galas cuando votan por alguien que se va. Nadie va a votar por ella, voto por ella. Sí. Nuevas excusas o nuevas razones, chicos. Me hizo a mí también replantear un poco sobre... Me hace dar cuenta que, bueno, que es de por sí un juego muy estratégico, digamos, un formato muy estratégico. Y... ¿Cómo es que tenés que tomar entonces, o cómo es que tenés que ser para poder sobrevivir a las votaciones? Porque al parecer uno creería que Mariela lo estaba haciendo todo bien, o sea, estaba haciendo match con alguien, teniendo una super historia, o una historia muy fluida por lo menos, o muy sincera. Y aparte se llevaba bien con todos. Me parece que allá en la casa de las chicas y en la casa de los varones también. Entonces, de forma sensata, uno pensaría y diría, no hay razones para que ella se vaya. Sin embargo, esto es lo que sucede. ¿Qué indicio básicamente te da? Que no tenés que llevarte bien con todo el mundo para que así a lo mejor los chicos puedan llegar a pensar que vos estás en riesgo de irte y no te voten. ¿Será eso? No sé, ¿será que te da el indicio de que no tenés que hacer match con alguien muy a fondo porque si no los chicos te dejan de ver como una opción y te votan? Entonces de repente muchas preguntas en mi cabeza en este fin de semana, sobre todo a que cómo hay que actuar, ¿verdad? Porque a primera hubiese pensado que ese era el camino, ser sincero,
estar con alguien y bueno, y vivir una linda historia. Y además llevarse bien con el resto de la gente, pero no, por lo visto no. Bueno, Alejandro, yo también pienso exactamente igual que tú, así que quiero preguntar, Jorge, a los chicos que votaron por Mariela, nada más para entender, sabemos que es un juego, al final del día, yo me imagino, nadie lo toma personal al final del día, pero creo que Alejandro tiene preguntas muy razonables, muy directas, y yo quiero saber, ¿era estrategia? Bueno, Vanessa, no hay ningún tipo de estrategia porque aquí no se está planeando nada, ni se está formando un contexto para votar por alguna persona en específico ni nada. Mi voto fue personalmente, yo voté por Mariela porque yo pensaba que ella no se iba a ir. Eso han dicho ya anteriormente, lo he escuchado, ¿dónde hay? Pues es raro, pero Mariela siempre ha votado por mí, y yo lo dije. Es como... Mariela siempre me ha nominado a mí para que yo me vaya. Y mi voto fue por eso. Chicos, quiero aclarar que esto no es ningún regaño, no es nada, es solamente tratar de entender cómo funcionan ustedes como votación. De momento sentimos repetidas algunas, por lo menos siento que algunos ya explicaron un poco mejor las razones por las cuales votaron por Mariela, pero otros como que repiten la misma Vanessa, contestación. ¿me permite si un ya había segundo? pasado alguna vez de que, se fue, es que pensamos que nadie iba a votar por ella, se explicó de que tenían que no pensar por eso, que tenían que pensar de manera diferente. Y vuelven a repetirlo, pues suena como... Pues, es que es difícil. Vanessa, es difícil cuando... Es difícil cuando toman decisiones muy extrañas. Sí, pero Vanessa... Desde blindar a una persona que no... Lo que pasa es que se sigue blindando... O sea, no tomamos tus palabras, Vanessa. Claro. La decisión no era de ustedes, era de ella. Claro, lo que pasa es Vanessa, que yo siguen blindando... yo le quiero pedir algo del poder del amor. Siguen blindando a las mismas personas y no tenemos por quien queremos votar, ¿me entiendes? Y hay que votar por alguien porque lamentablemente hay que hacerlo, no es que queremos votar por esa persona. Yo sé, solo sean más inteligentes. Pero siguen blindando, la misma persona lleva blindada ya más de 3 veces. Igual de su lado, entonces Pero si quieren votarme, yo también me quiero ir, chicos. Yo no tengo ningún problema. Yo se lo dije a Austin, para mí esto era ¿cómo yo comenzar desde compito cero ante eso? y no me parece justo, estoy hablando, no me parece justo que le hayan hecho daño tanto a Alejandro. Estoy hablando de particularmente el voto que dijeron, que dije, no me parece justo que se descarguen con otra persona por algo que tengan en contra mío. Yo quiero hacer una petición en este momento y espero que el poder del amor la tome en serio, pero yo quiero cederle mi puesto a Mariela. Yo realmente sí me quiero ir a casa. Yo pensé que esto era un juego limpio. He intentado de alguna manera limpiar asperezas con mucha gente fuera del programa. Creo que me he equivocado por ser muy ingenua. Creo que debí haberlo hecho dentro del programa para que quede constancia de esto, pues, y que no se siga poniendo de alguna manera a alguien como el villano cuando todos somos villanos y príncipes en nuestras historias. Todo el tiempo, todos. Yo quiero hablar honesta, por favor. Que todavía falta con los chicos. Le quiero ceder mi puesto a Mariela, quiero que Mariela regrese. Y por favor, envíenme a casa, es lo que más quiero. Es que al final del día eso es yo creo que es una decisión del público también. Siento, el de público me traer detesta. bueno, no creo que te detesta cuando tienes el poder. 3 veces Jorge, ya. espérate, Andreina. Jorge, ahora te doy la palabra, por favor. Gracias. Mira, y esto va dirigido a Mare, ¿verdad? Y a todos los que se hacen la pregunta, yo no sé por qué ustedes tienen que tener en la cabeza el pensamiento de que hubo algún tipo de estrategia, cuando me parece injusto que tú estés blindada más de 3 veces y no hayamos podido votar por ti, porque yo sí quería votar por ti y yo la aclaré. Yo voté por amor, porque ustedes confligieron en juntas para votarme a mí, a Sebastián, y votaron a Andreina. Voten por mí. Por eso, pero si no te parece ¿cómo vamos a justo, no votar es por cosa ti mía, si tú siempre, Jorge. ¿cómo vamos a votar No es por cosa ti mía. si tú siempre estás blindada? No es cosa mía. Así Miguel ha estado blindado 3 veces también. No es cosa no, mía. está bien. Simplemente estoy Si tú crees que me vas a reiterando. hacer un daño mandándome a casa, no estás en lo correcto. No, me vas es a que hacer yo un no estoy favor. buscando hacer daño. Por favor, Aquí mándame a nadie- casa. Mare, nadie está buscando hacer daño aquí. Súper Uy, pasivo permiso que agresivo estoy, tu Mare, discurso, permiso la que verdad. estoy hablando, Mare, con permiso. Pero que estoy bastante. hablando yo. Permiso, estoy hablando yo, gracias. Aquí nadie está buscando hacerle ningún tipo de daño a nadie. Pero ¿cómo tú pretendes que no se vote, nosotros ni siquiera pudimos votar por ti, porque tú llevas blindada, la más protegida aquí ha sido tú. El público se da cuenta, nosotros nos damos cuenta y eso incomoda. Eso genera conflictos entre nosotros, porque siempre salen los mismos blindados. Y no, ¿sabes? No me vengas a decir que es el público solamente. Realmente,
Esto que ha pasado, no, yo lo voy a decir. Yo no me voy a quedar callado porque ya cansa la situación. Ya pidió que quiere salir, Pues está bien, no ya, importa que güey. haya Mira, querido güey, salir. ya, No, güey. simplemente me ha parecido A ver, injusto. ¿qué vas a decir? Me ha parecido injusto que tú hayas querido atacarnos simplemente porque se sabía algo, que claramente sí se sabía, que era tu responsabilidad, no responsabilidad de ninguno de los que estaba aquí. Espero que el tema muera aquí. Y no quiero seguir dándole larga, simplemente estoy aclarando Pero si el porqué tema de ya las debió haber cosas. muerto y no tenía nada que ver porque tú ni siquiera sabías. Tú mentiste y me amenazaste de alguna manera que nada que ver. Nadie Y si sabías, ok, no era asunto tuyo. Diego, era Miguel, asunto de ¿se otras pueden ya personas. de salir de la... Miren, yo, Está bien. después de que me han dicho en las redes sociales todo el fin de semana, mucho gusto, chicos, me retiro del programa. Ya, yo quiero decir algo, Vanessa, porque yo estoy Es que hablando... siempre termina siendo show. ¿Qué? ¿Cuál es tu show? Tu show es volver al mismo tema que te pidieron que no toques. Chicos, tranquilos, no hay necesidad tampoco de ponerse tiro a tiro. Vanessa. Ok, se fue, decisión. Miguel No, y Diego sino que se pueden Vanessa, ya deja que quitar hable, va a hablar las Angelina, güey, esposas, déjala hablar, güey. Vanessa. por si acaso. ¿Sí? Yo también quiero mencionar algo. Sí, Miguel. O sea, yo pienso que ya también deberíamos darle tanta vuelta a ese tema de que si votamos a no sé quién, lastimamos a no sé quién. Así como ustedes decían o pensaban que Jessica se quería ir, quién sabe si alguien en el fondo sentía algo por Jessica y quería que se quedara. O sea, aquí al fin y al cabo estamos en un formato en el que tenemos que votar Miguel, perdón, siempre Miguel, a alguien. perdón, Miguel. Pero- Te respeto, pero yo creo que tienes que dejarme hacer el trabajo. Usted no es aquí de contenido, usted no está trabajando aquí Pero- y usted no decide pero a de lo qué que se voy, habla. deberían respetar yo nuestro hago voto, mis preguntas entonces. como se Respeten tienen que nuestro hacer voto. porque son temas que hay que hablarse. No, claro, si ustedes votaron, estamos hablando de Pero yo decisiones no hablo por de ti. ustedes. Yo no hablo Nada por ti, más. yo hablo por lo que están diciendo aquí de que le hicimos daño a alguien a propósito. Yo es lo que estoy diciendo, dejemos de pensar No, para que le nada, hacemos daño a eso te alguien. puedo entender. Entonces déjame O sea, terminar mi Estamos punto. preguntando para ver si es estrategia, porque ya es como una conducta que continúa cuando Bueno. tienen como relación. Y se vale, ¿eh? No lo digo que no se vale porque estamos en un juego. Se En la vale. guerra y en el amor y lo va a todo se ganar vale. una pareja. Fin. Bueno, pero lo que voy. Por eso, pero hay que Lo que pasa preguntar es que- porque Alejandro tenía dudas y estoy tratando también de ayudar a Alejandro a encontrar sus respuestas. No es nada personal, no es nada. Aquí tienen que también relajarse con los temas. Entiendo que algunas puedan ser incómodos, pero aquí no se trata de no hablemos de estos temas, no hablemos porque si no, no saben dónde están parados. Como a mí me tiraron, yo frenteé la situación y defendí y dije, ok, si me voy siendo real. Entonces, chicos, no se sientan mal. Yo pienso que el público siente lo que está pasando y ellos van a traer a Mariela así como me trajeron a mí y yo estoy súper feliz de eso y agradezco al público y lo que están haciendo. Entonces, Y chicos, no se otra sientan mal. cosa, les voy a decir algo y especialmente a Donday. O sea, cuando me preguntas por qué no se tocó el tema de Andreina en su Se debió momento, haber ido ustedes en Andrés. la gala, cada quien dijo y expuso el Se por qué. debió haber ido Andrés y nos evitábamos ese problema. O sea, lo platicaron y fueron en la cara de Andreina, Yo sé votaron que estás para enamorada que de fueras mí, tú, algún día lo vas a Andreina. aceptar. Entonces, No, mi yo creo que amor. ahí no había ninguna sorpresa. Ustedes Estoy cada quien enamorada de dijo a otra viva voz, por persona. favor, Melissa. A viva voz cada uno dijo y argumentaron toda una gala y cuando se les pregunté, dijeron a Andreina. Aquí no sabíamos quién realmente había votado, por qué razones, y estamos platicando, no se sientan atacados, no es un regaño, ¿ok? Ahora, vamos a explicarles algo para que entiendan de las votaciones. ¿Muy bien? El tiempo les va a dar la razón, chicos. Les recuerdo que el público tiene derecho a votar todos los días. Cada día podrán votar por un chico o una chica, no por los dos. El programa tiene una semana de diferencia, lo tienen que tener claro, entre grabaciones y los capítulos que el público observa. Es por esta razón que la primera semana ustedes fueron los que votaron entre sí. Les recuerdo al público en casita que sus votos son muy, muy importantes durante toda la semana hasta el final de ella. Se renuevan todo el tiempo. Incluso mientras estamos filmando la gala, y por eso todo puede cambiar. Ese es uno de los motivos por el que el nuevo participante siempre está protegido. Les quiero presentar unas gráficas para que vean cuáles son los números reales. Por favor, la diferencia es abismal. Génesis Andreina.
No, Andreina, Génesis. Estas son las votaciones del público en estos momentos. Faltan chicas. Andreina, tienes el 142.453 votos. O sea, lo logramos, chicos. Miguel, Gracias, público, los amo. 47.700, ya me pasó, 94. No tengo bastantes votos, ¿no? sin darle caña a nada. Donday está en tercer lugar con 35.000. O sea, si nos vamos, realmente ahora, hoy, fuera la ganadora Andreina, sin duda alguna, del programa. Porque es el que tenga más votos, el que gana el poder del amor. No a lo mejor la pareja más famosa, no. Es la votación del público y esta es la votación del público. Está mal. Vanessa, el público se puede, pero cada quien tiene un voto. Vanessa, una pregunta. Sí. ¿Esta votación siempre se va a mantener, o sea, igual, sumándose los votos uno tras otro, o es la votación de una Cada sola semana? semana se renuevan los votos, lo acabo de decir. ¿Esto cuántos días tiene? ¿Cuántos días tiene esa Estos votos, esto es de ahorita. Esto fue en tiempo real. Esto es tiempo real. Estas votaciones. Hoy día lunes, o sea. Hoy día lunes han votado esa cantidad. Este es tiempo real. Acuérdense que estamos una semana nosotros, que ellos están viendo. Pregunta. Esto es tiempo real. Voy a quemar. Lo sabes, por eso me dices pregúntalo. O sea, para el público en casa, esta es la semana pasada. ¿Me explico? Ahora se vuelven a renovar los votos. ¿Ok? ¿Están bien? Sí, todo bien, todo analizando. Gente en la casa, siguen votando. Sigan votando, mi gente. Reiterarle a la gente que esté pendiente. Hay que recordar que en www.elpoderdelamor.tv es donde puede votar, porque ahí regresan sus favoritos. Y no solamente eso, señores, eligen el ganador al final del día con los votos. Entonces, eso es lo que importa realmente. El favorito del público ganará el poder del amor. Que no se les olvide ese detalle. Andreina, muy bien. Vas muy fuerte. Yo estoy así como que peñísquenme que no creo nada. Yo agradezco muchísimo al... Ya le puso la favorita de la semana. Porque en serio, Qué como bárbaro. yo, aunque suene repetitiva, ellos sienten lo que está pasando y a ellos no se les puede engañar. Entonces yo en serio estoy muy agradecida con todos porque lo logramos, porque ustedes en casa me veían, chicos voten, y yo me conectaba mucho con ellos y por ellos estoy aquí. Entonces... Así que si también quieren votar para que alguien regrese, pues saben cómo Así hacerlo. es, Mariela. O sea, la verdad que las redes sociales tienen mucho poder, muévenlas. Y también yo creo que las edades también tienen que ver mucho. Mariela, ¿Quiénes son las que Mariela, voten, Mariela. verdad? Renier, te vemos un Renier nuevo, renovado. Y primero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es esa cadena que le diste a Melissa? Que no me la dio, me la prestó. Perdón, se la prestó. Y las medias también. Ay, perdón. ¿Cómo cambian las cosas en un capítulo, no, Melissa? Le gustó. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero cada quien. Bueno, pero pues Con su cada quien. cual. No, le gustó y le dije, pues, coge una, pero después me las regresas. Y así de simple fue. Así, sí. Es que ustedes son las que Tú están estás encerrada, o sea, tú estás, vas por Shirley, sí o no, porque también nos quedó duda del libro. Del libro, o sea, estás escribiendo una nueva historia. Bueno, la historia del libro yo me estaba refiriendo a que si estoy escribiendo una línea que no me gusta o me siento aburrido con esa línea, pues cambio en otra hoja, escribo otra hoja, pero no significa que cambie de libro. Yo nunca cambio de libro, mi libro se termina cuando termina mi vida. Vieron y me trataron de loca. Pero bueno, para escribir un libro primero necesitas un borrador. No, eso se tacha, no hace falta borrador. Sí, es súper importante. Ese libro de Renier puede hacer lo que quiera. El libro es mío. Pero cada quien. Jorge, tú no esperas Mira, ¿Quieres Shirley o no? Cada tacha es como que, pero La cada pregunta es quien. clara, ¿vas por Shirley? No, vas por Shirley. O sea, ¿vas por Shirley ¿Cómo es o la no vas por cosa? Shirley, Renier? ¿Eres o no Renier, eres? sé claro. ¿Vas o no vas por ¿Eres Shirley? o no eres? ¿Va o no ¿Estás vas? o no estás? Sencillo. ¿Blanco ¿Somos o o negro? no somos? No, gris. Blanco o negro. Yo no puedo predecir el futuro. No están dando una respuesta. Este hombre. Pero ¿cuál es tu decisión hoy? ¿Así?
me dejo como, voy a tomar Me eso lo como, reservo, termina como me lo reservo. como la duda, después voy a volver Dale, voy contigo, contigo. Renier, porque no me quedó claro. Están no puedes combinados. predecir el futuro. Jorge, Están tú- combinados, Jorge, Melissa y Renier. Jorge, tú esperas como los últimos 3 segundos para acercarte a Shirley. ¿Por qué hiciste eso? Pues mira, Vanessa. Nada más por preguntar. Mira, Vanessa, igualito. Igualito que Jessica. Mira, Vanessa, la verdad, La verdad que lo mismo, dice. mira, lo que pasa es que, nada, yo tengo muchas cosas en la mente, no son necesariamente cosas de acá, estoy como que sobrecargado con todos mis pensamientos y todo. ¿Estás como que- confundido? No, o sea, no en ese ¿Quiere un sentido con Shirley como tal, simplemente pues tenía muchas cosas en la mente y todo eso y pues decidí tomarme mi espacio porque yo también necesito espacio. Claro. Yo te lo dije, yo te lo dije. Y pues Oye, Jorge. me senté aparte, ¿O socialicé. querías la última palabra en su mente antes de irte? Así como ¡pum! Bien inteligente, Le dejo Jorge. mi magia y me voy. Pero yo, Sí, porque esperaste que todos hablaran con ella, hablaste con ella y te fuiste. Así como, aquí te la dejo, bye. Sí, Pasó, exacto. pasó solito Exacto. todo el día. sí, exacto. No, normal. Ese es mi avestruz boricua. ¿Cómo que avestruz, Palpi? ¿Qué te Ese pasa? consejo se lo diste tú, Donday. ¿Qué Se lo hablas diste tú, tú. albóndiga? Espagueti y albóndiga. Donday, tú le diste ese consejo de tira la última bomba y te vas. Yo lo que le dije es que haga que ella extrañe la ausencia, en este caso de que se separe. O sea, Ay, es un o O sea, sea, sí fue un consejo. O sea, ven acá, ven acá. O sea, que esa es la vieja y conocida táctica del látigo de la indiferencia. Yo no me estoy dejando, mira, que quede claro, yo no estoy... Él no está haciendo lo que yo le digo. Que quede claro, yo no estoy dejándome llevar por los consejos ni nada, yo siempre... Yo se lo digo. Oye, ¿Cómo va? No. Oye, No lo tomes, es verdad, que él quede toma claro, sus decisiones. que quede claro. Yo... Esta vez no fue Austin. No, mira. Esa picha era, yo no me la trago. No, Mira, yo le... En esta vuelta, no le puedes echar la culpa. Lo que yo le supe decir aquí, No. tranquilo, cuerpo de palmera, yo te tranquilo. Escúchame. Jay Alejandro. Ya, Alejandro, escúchame. Yo lo que le... Oye, la Vanessa. pregunta es, Shirley, ¿extrañaste la indiferencia que te hicieron? Dijiste, Así no me había dado Estaba cuenta. bien no se dio acompañada. cuenta, señora. Yo la vi como un león. Yo creo que hay que saber a quién se la haces, ¿no? Sí, no, Aquí, para no espérate, todo que el no mundo escucho a Shirley, funciona la déjame táctica de la Quiero escuchar a indiferencia. Shirley. Ignoras y chao, te olvidas. Estaba el León Sebastián en el acecho. No lo escuché. No Oye, sigas es que consejos. están hablando... Dame un break. ¿Puedes repetir? Es que Déjate están llevar por tu hablando. corazón. Dijo que a Que ella yo no se la puedes creo que hay hacer. que saber a quién se la haces. Ajá. A ella la ¿Entiendes? ignora. Que a mí me ignoras. Si no, ¿qué vas a hacer? Ajá. Que a mí me ignoras y chao. Porque conmigo no funcionan esas No es que cosas. te estoy Eso ignorando, diciendo. pero hay veces que uno necesita un espacio personal y yo creo que eso se debe Por respetar. supuesto, tienes todo el espacio que Por eso. necesitas. Por eso, no, eso no está Bueno. quitando el que yo te quiera ver ni nada por el estilo, yo al estaba contrario. hablando del hermoso consejo que te ha dado Donday. A eso ver, me refería. Shirley, no lo tomes como que me hace caso, él no me hace caso. Yo nunca le hago Él caso no me a hace Donday. caso. Bueno, Nunca. chicos, esta es una historia Nunca. que es lunes, apenas continúa. Jorge, yo creo que es necesario que sí, yo creo que también es bueno el tiempo. Renier todavía nos tiene en el misterio de que no predice el futuro. Pero Jorge, piensa, Shirley te da pistas aquí y allá, escucha, yo creo que a la que hay que escuchar es a Shirley. Sí, A ella es la que hay que escuchar. Mira, Renier dice que no. Y Sebastián anda también por ahí. También anda. Pero Wow. quiero retomar la llegada de Andreina a la casa, salvaron, específicamente de los muchachos, porque no sé si te diste cuenta la canción que te pusieron. Qué gracioso, qué gracioso. Ni se dio de Es que cuenta. estaba tan emocionada Ni y se dio cuenta. angustiada con nervios Pues que no me... como estabas angustiada, emocionada, nerviosa, ponle play para que vean qué le pusieron. Me preguntaron si soy hombre de detalles y que cuáles son los trucos para conquistarte, que si he cometido infidelidades, pero lo que yo quiero es como una reina tratarte. Hoy voy a decirlo por si acaso no lo sabes, pero pa' mí te ves bonita hasta sin maquillaje. Ojalá te llegue mi mensaje.
Viajé 1000 kilómetros solo para encontrarte. Yeah, quiero conocerte. No sé si tuve un poco de suerte, pero mientras pasa el tiempo, lo que estoy sintiendo poco a poco se hace más fuerte. Yeah. Cuando yo te miro el corazón se me detiene. Con solo 3 minutos ya loco me tienes. Te hice esta canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos los weekends. Cuando yo te miro el corazón se me detiene. Con 3 minutitos ya loquito a mí me tienes. Te hice esta canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos los weekends. Ay, fue un momento muy bonito. pasa, Me el imagino cantante? que te vi un poco conmovida, Andreina, fue algo que se vivió aquí. Espérate, deja que vamos a la conexión con los chicos. Ok, están entregados. Primer plano, por favor, para mí. Te veo, obviamente, conmovida un poco, porque fue una historia que nació aquí, obviamente, Y murió pero aquí. también hay que entender que Y murió, dice. el tiempo pasa y hay historias Damn, bro, ¿qué le está nuevas dando a Andrés? que también se están formando aquí. Y es por eso que quiero enseñarles este otro video del fin de semana. ¡Wow! ¡Me siento en la gala otra vez! Estambul, Estambul, la ciudad del amor. Esta ciudad nos va a unir. Te quiero, amor mío. El tiempo se para cuando te miro. Cuando estoy contigo, solo suspiro. Cuéntame de ti. ¿Qué opinas de esta semana en la casa? Pues mira, me la he pasado súper bien y la verdad que el compartir más tiempo con vos me hace sentir súper bien, tranquila. Me encanta que cada vez que conversamos es tan natural, no me aburro y no sé, me gusta estar compartiendo tiempo con vos. ¿Qué opinas de la acción cobarde de Sebastián y Diego? De tratar de conquistarte y después votar por ti. Horrible, la verdad que siento que si tanto interés tenían en mí, ¿por qué votar en contra? Sabiendo que literalmente, si tanto se supone que querían seguir conociéndome, ¿por qué votan? Entonces era pura mentira el interés. Es a lo que voy, parecen unos niños, como que si no está con nosotros, que se vaya pues. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. El consejo que te puedo dar es diviértete, disfruta los días que tengas en la casa y disfrútalos al máximo. Sí. Si al final alguno se tenga que ir o alguno se vaya a quedar, ya eso no nos toca decirlo a nosotros. Eso se verá con el tiempo, pero lo mejor que puedes hacer es divertirte y disfrutar. Bueno, sí, eso tienes razón. No todos los días estamos en Turquía conociendo el amor.
sorprendiste con la noticia que dieron de que regresa Andreina? En realidad, o sea, sí me sorprendí porque no pensé que iba a regresar tan rápido, te soy sincero, pero sí sabía que iba a regresar. Ella se lo merecía y pues nada, creo que, siéndote sincero, me da felicidad que vuelva a la casa porque es una oportunidad que tiene como nuevamente en el poder del amor y pues ya sabe que yo la apoyo, ella también me apoya a mí bastante y estoy feliz de que vuelva. Puede conocer a otra gente, puede seguir acá y simplemente espero que esta vez no la traten como la trataron cuando estuvo aquí la primera vez. ¿Tú cómo te sientes con eso de que ella vuelva? Pues para serte honesta es un poco incómodo porque no me imaginé que ella iba a regresar y a estarte conociendo y pues sé que ella también te tiene mucho aprecio y le gustas, entonces como que incómodo para las dos, supongo. Bueno, creo que está más que obvio que la pasé increíble contigo en este viaje. Está súper obvio que quiero seguirte conociendo. Y antes de cerrar el viaje, tengo que cobrar un reto que me debes. ¿Qué Si tú reto? aceptas. ¿Qué reto? Así que, ¿puedo? más que vecino Por favor, ahí. conexión. Preguntaron si hubo vecino y hubo vecinos. Espérate, ponme conexión, O sea, poder del amor. mucho, no uno. ¡Estoy de infarto! ¡Estoy de infarto! Hubo no un vecino, hubo como 10 vecinos. ¡Miguel! ¡Gris! ¡Qué bien escondido! Lo hemos preguntado toda la mañana. O sea, ni con canciones ni con flores. No es el tiempo, sino la persona. 2, 1, bien. Sí, pero la cámara es para Andreina, no es para acá. Espérate, no. No, es a Miguel. A Miguel, Miguel, ¿por qué no nos contaste de estos relajando, vecinos? Relajo pesado. Fue muy lindo. Como digo, no es el momento, Bueno, es la con persona. música de- Sí, estuvo profundo. Bien. Conciso. Hay mucho silencio de parte de Miguel. ¿Qué te pasa, Miguel? Miguel, pero... Mira cómo lo tienen. Pues, no, en verdad, ni lo que iba a decir, mejor me lo reservo ya. Mira, yo nada más voy a decir, pasé un buen rato con Gris el fin de semana, me la pasé excelente, creo que las imágenes hablan por sí solas. Y no, o sea, y lo digo, van a Está decir que todo sí, rojo. escucha. Van a decir que sí, que yo hice lo que hice frente a cámara y lo que mortadela sea, Melfi. pero no me parece una buena bienvenida para Andreina tampoco. La verdad que espero que Miguel sepa lo que quiere y tenga muy claros sus sentimientos, porque la verdad que me voy a sentir muy mal si él toma una decisión en la cual yo siempre le pregunté a él si estaba seguro de que quería seguir conociéndome a mí. Entonces supongo yo que él ya no quería nada con ella. Tengo un anuncio muy importante que dar. Como verán, Jessica no se encuentra con nosotros este día. Quiero decirles que Jessica Ay, qué malo. ha sido descalificada del programa porque rompió la regla a un límite que ya no se puede realmente rescatar. Así que le deseamos lo mejor a Jessica. La extrañaremos muchísimo también, esto es con mucho cariño, pero como saben, chicos, hay reglas y ya no se va a tolerar que se rompan de ninguna manera. Le deseo lo mejor a Jessica, sabemos que es una niña súper linda, que siempre tuvo también sus razones
y cosas en su cabecita que la hacían de momento dudar, pero bueno, esa es la decisión que se ha tomado, así que Jessica, te mando un beso bien grande y suerte en tu viaje de regreso. ¿No será posible que a Puerto Mariela Rico. ocupe el lugar de ella? Sí, chicos, vendrá alguien más a ocupar el lugar y vendrá esta misma semana, así que más adelante conocerán a la nueva participante del Poder del Amor. Con esto me despido, chicos. Bueno, la verdad que Andreina está de vuelta, está aquí y gracias a ustedes el público, porque el público lo pidió tanto, estoy agradecida con ellos y me debo a ellos. Hoy es un día para mí demasiado increíble, feliz, porque gracias al público lo logramos, nos juntamos todos y no pueden entender y no saben cómo me siento. Yo siento que tienen que pellízcame, por favor, porque no, pellízcame, porque no me lo creo, no me lo creo, la verdad que es algo tan hermoso, yo no me lo esperaba y estoy agradecida con el público, porque ellos son partícipes de esto. Nuestra nueva compañera Andreina pregunta que si aún está soltero. Sebastián. Me merezco como que me hables y me digas qué es lo que está pasando por tu mente. Nunca pensaste en mí cuando yo me fui del programa. Mi tiempo es valioso y yo no se lo voy a dar a cualquiera. Perder tus fuerzas y tu estabilidad emocional por cosas que no Eso deberían, sí. no valen la pena. Borra todo eso y conoce a alguien más y echa para adelante. Me preguntaron, ¿te gustaría que vuelva Andreina? Y yo le dije, no tengo ningún problema ni que vuelva Andreina ni que vuelva ninguna otra persona. Porque los reales siempre están con los reales y los falsos con los falsos. Entonces tú y yo somos reales entonces. Probablemente. De repente, como no te dio con ninguna, entonces la última opción, la de Pedro. Nunca he dejado de fijarme en cosas, en detalles de vos. Cuando él empezó a salir con Shirley, Te dio celos. me dieron celos. Me frena mucho el tema de mi hija. Cada uno de ustedes va a tener que exponer por qué quiere ir al cuarto rojo y ustedes mismos van a votar a 4 de sus compañeros. Cuéntame tus posibilidades de cuarto rojo. 1 de 8. Es para aclarar dudas y realmente sacar las respuestas que necesito de ti. ¿A quién? ¿A cuántos tienen? 8. Si una persona está comprometida, automáticamente la elimino de mi lista. Vuelo a vecino. ¿Qué está saliendo con este chico? Yo sí voy a decir que me he pasado el día hoy hablando, pero ahora mismo no tengo ni palabras.